Hoy lo que vamos a hacer es abordar primeramente estos 4 temas de la unidad 3 y vamos a abordar 2 temáticas de la unidad 4. Entonces, yo calculo que aproximadamente cuando vayamos terminando el tercer o cuarto tema es cuando pues estaremos teniendo nuestro receso. Recordemos que es un receso de 10 minutos y pues que luego podamos retomar la clase para continuar con el resto de temas. Dicho esto, la unidad 3 corresponde a que hablemos de pues la familia de la persona que está ya diagnosticada o que ya está padeciendo una enfermedad crónica. Esto es algo con lo que ustedes diariamente en su práctica tienen contacto, es algo que a veces damos por hecho o pasamos por alto, dependiendo pues la enfermedad o dependiendo la persona que tengamos enfrente. Pero no deja de ser una temática que sí o sí tenemos que revisar, ya que sabemos que la familia en muchos casos es lo que mejor nos puede llegar a predecir una buena adherencia al tratamiento o es lo que más puede ayudar a un paciente que está atravesando un duelo o que está atravesando esa multitud de pérdidas que se viven en la enfermedad renal. Y la primera temática que vamos a ver corresponde al ciclo vital de la familia. Vamos a entender la familia como un sistema dinámico, en el proceso de salud y enfermedad. ¿Por qué un sistema dinámico? Porque imaginemos cómo es que un reloj de manecillas tiene un funcionamiento. Dentro del mecanismo que hace funcionar ese reloj, pues sabemos que hay multitud de engranajes que trabajan juntos, que tienen que estar bien aceitados y que tienen que tener cierta constancia y cierto pulso para que el resultado final sea que ese reloj pueda mover el segundero. Y que esa constancia es lo que permite que los segundos se transformen en minutos y los minutos en horas, y así a lo largo de mucho, mucho tiempo que va a durar la vida útil de ese reloj. Sabemos que hay relojes que funcionan años y años y años, y hay otros que nos los quitamos un ratito y ya dejan de funcionar. Entonces, de la misma manera, hay familias que como sistema dinámico están funcionando de manera tan constante o de manera am, tan cohesionada que eso permite que la familia apoye el proceso de salud y enfermedad. Pero hay otras familias en que no existen las mismas condiciones o tal vez nunca las hubo, y eso pues dificulta que el entorno familiar se convierta en un buen elemento para quien está padeciendo la enfermedad renal. Con esta introducción, pues bueno, podemos hablar de que la familia es el principal sistema de apoyo del paciente con enfermedad renal crónica. El ciclo de vida familiar es lo que nosotros vamos a entender como esas etapas evolutivas por las que atraviesa la familia a lo largo del desarrollo, y en cada una se dan diferentes tareas o actividades de adaptación, ¿sí? Y aquí podemos ver, pues, de manera gráfica, el cómo a veces se desarrolla una familia. Primeramente, pues hay un noviazgo que culmina en un compromiso, de ese compromiso comienza la vida en pareja, ¿sí? A través de un matrimonio, y en algún punto, pues esa vida en pareja, pues comienza a crear una familia, ¿sí? Cuando una enfermedad crónica se diagnostica, lo que acabamos de mencionar es que pues interfiere en esas tareas evolutivas, a veces antes, durante o después de que ya se creó una familia. Y esto lo que genera pues es crisis normativas o no normativas en la dinámica familiar. ¿Qué es una crisis normativa? Todos los que estamos aquí ya atravesamos varias crisis a lo largo de la vida. Pasar de la infancia a la adolescencia, pasar de la adolescencia a la adultez temprana, de la adultez temprana tal vez a el siguiente a la adultez media, o incluso ya estar en la etapa de adultez a un nivel más maduro. Y en cada cambio de etapa se da cambios que podemos considerar normales dentro del ciclo de vida. Pero una enfermedad crónica es a lo que se consideraría como un evento no normativo. Nadie de nosotros, cuando somos niños o adolescentes, tenemos dentro de nuestra visión o expectativa que en algún momento podamos llegar a tener una de estas enfermedades, ¿sí? A pesar de que a veces dentro de nuestras familias están persistentes o hay una gran influencia, es o se considera como un evento no normativo en la dinámica familiar que alguien se ha diagnosticado con esta enfermedad. Y esto va a impactar de manera distinta en las diferentes etapas del ciclo de vida familiar y en esas tareas evolutivas de cada ciclo. Dentro de esas etapas que se han reconocido, ¿no?, en la literatura y que todos nosotros podemos a veces identificar, obviamente con variaciones, dependiendo del tipo de familia, pues esto inicia con la formación de la pareja y luego la familia se va definiendo en diferentes etapas según la edad de los hijos o la edad del hijo menor, ¿sí? En este caso, una familia conformada solamente por una pareja va a vivir muy diferente a cuando tiene ya hijos pequeños y va a tener un modo de vida muy diferente a cuando esos hijos ya son adolescentes. Y va a ser otro brinco, otra etapa, otra fase, cuando los niños ya no son niños y están listos para salir del hogar. Y esto hace que la pareja o los individuos que se encargaron de criar a esos hijos, pues ahora pasen a una nueva etapa de vida, que a veces se le llama en la literatura también como nido vacío, ¿sí? Cuando vuelan los polluelos, pues se quedan los padres ya en el hogar. Obviamente, nuevamente aclarando, esto no ocurre en todas las familias, pero esta es alguna de las etapas que nosotros podemos por ahí delimitar. Y tenemos luego la familia cuando está en etapa madura o de envejecimiento. Y en esta etapa lo que ocurre es que a veces los mismos hijos ya comienzan a tener conductas de cuidado hacia los padres, quienes a veces pues ya están en una edad de vejez, ya necesitan apoyo, ya necesitan atenciones, ya necesitan todo tipo de cuidados que hace que se cree una nueva etapa. Y en cada una de esas etapas va a haber diferentes tareas evolutivas. Primeramente se tienen que definir los roles en el inicio de la familia, y en esos roles pues a veces se va poco a poco definiendo qué es lo que yo hago dentro de esta familia. Yo me encargo del cuidado de los hijos, o yo me encargo de ser el sostén económico, o yo me encargo de ambas cosas a la vez. Se definen esos roles, esas actividades que cada uno realiza. Y conforme la familia va creciendo, hay necesidad de comenzar a establecer límites. Y eso es muy común que luego aparezca pues, en la adolescencia. Pero al mismo tiempo se tiene que ir promoviendo la autonomía, porque como los hijos van creciendo, esto hace que poco a poquito los padres los vayan preparando para en algún momento salir del nido. Y aquí se les promueve que estudien, se les promueve que aprendan un oficio, se les promueve que salgan de casa, se les promueve mil y un cosas para que en algún momento puedan extender las alas y puedan salir de ese nido. Y luego, cuando esto ocurre, pues hay que reorganizar las responsabilidades. Los padres que ya no viven en compañía de sus hijos tienen que reorganizar nuevamente sus actividades, su día a día, sus horarios, sus hábitos, y a veces todo ya gira en torno a la pareja o gira en torno al trabajo o con los propios cambios que la edad hace de que se tengan que disminuir esos tiempos. Y esto ocurre en familias de todo tipo, ¿sí? Se van pasando por etapas y van apareciendo esta serie de retos, esta serie de obstáculos a nivel evolutivo como parte natural de nuestro desarrollo. Pero si llega la enfermedad renal crónica, lo que ocurre es que a veces no se ha llegado a la etapa en que se tienen que desarrollar estas tareas evolutivas, y eso causa a veces una desorganización muy grande en todo este sistema. Porque si este diagnóstico se da cuando una familia apenas tiene hijos pequeños,
pues eso hace que a veces los propios hijos pequeños, que todavía no les corresponde, pues tienen que fungir como cuidadores, tienen que fungir como, ya no cuidadores de los padres, sino cuidadores de hermanos más pequeños, o tienen que asumir roles que a veces no les corresponde. A un hijo adolescente que por problemas económicos que está atravesando la familia, tuvo que dejar la escuela y tiene que trabajar, ¿sí? A eso se refiere este impacto que tienen las enfermedades crónicas en las etapas de vida. Y la enfermedad renal, entonces, es por este motivo que la entendemos como un evento no normativo en el ciclo familiar. Algo inesperado, algo que no está programado, algo que ninguno de nosotros imagina o quisiera vivir. Pero a veces en la vida de algunas personas llega, se instaura y genera efectos. ¿Como cuáles? Pues que esos roles se tengan que distribuir. Quien antes generaba el ingreso, ahora tiene que estar en casa. Quien antes estaba en casa, ahora tiene que salir a trabajar. Quien antes iba a la escuela y era todo su labor diaria, ahora tiene que ir a la escuela y por la tarde cuidar de sus hermanos o cuidar a su padre o a su madre. ¿Sí? Y otro efecto es que luego alguien de la familia a veces pues, se convierte en el cuidador principal, en el sostén principal, en quien está absorbiendo gran parte del impacto de este evento no normativo que llega a la vida de toda la familia. Esto junto con las tensiones económicas, las alteraciones en la comunicación, porque ya vimos la clase anterior que los cuidadores y los enfermos renales están bajo gran cantidad de estrés. Este estrés, pues claro que va a terminar también generando cambios en el resto de la familia. Y esto hace que las habilidades o los medios que tenemos de comunicar nuestro malestar, pues comienzan a alterarse, comienzan a cambiar. Y esto genera roces, genera conflictos, genera problemas. Y la toma de decisiones también es otro aspecto que era diferente antes del diagnóstico y que comienza a evolucionar luego de haberse recibido. Por ejemplo, pensemos en una familia con hijos pequeños. El inicio de la diálisis del padre puede alterar la estabilidad económica y emocional de la madre y de sus hijos, como un efecto dominó. ¿Sí? Inicia la diálisis, comienza a haber problemas económicos, comienza a haber días en que la madre tiene que salir de casa, tiene que trabajar, los hijos están menos atendidos que antes, comienzan a sentir inseguridades, comienzan a sentir el abandono, comienzan a sentir que la vida que antes tenían está cambiando. Y esto genera pues tensiones dentro de la familia, genera críticas, genera distancia, genera todo lo que ya vimos que puede afectar a nivel individual, a veces no solamente impacta al paciente, también impacta a su entorno. En una pareja joven, como en este ejemplo, pues la enfermedad renal puede afectar sus proyectos reproductivos también. ¿Sí? Pensemos que una familia que quería tener 3 hijos recibe el diagnóstico y ya solamente prefieren quedarse con uno. ¿Por qué? Porque ya ven difícil sacar una familia más grande adelante con esta dificultad. Y esto puede crear en algunos de ellos pues que su proyecto de vida, aquello que venían imaginando, aquello que planeaban, pues ya no puede ser así. En adultos mayores, la enfermedad renal puede intensificar la dependencia y la estabilidad familiar, como yo creo que es muy común que ustedes vean en la práctica. Y con estos cambios, pues sabemos que pueden haber una serie de tensiones adicionales por el tema de la dependencia y por el tema de que cada vez para los diferentes miembros de la familia, pues es más difícil lidiar con quien padece esta enfermedad. El impacto de la enfermedad renal, como vemos en estos ejemplos, pues también va a ser distinto según la etapa. En familias con hijos pequeños, pues puede haber mucho riesgo de ansiedad parental, ¿sí? Es decir, alguien que recibe el diagnóstico, un padre o una madre, pues a partir de ahí puede comenzar a tener muchas inseguridades, muchos temores de qué tipo de padre o qué tipo de madre va a ser, ¿sí? De cómo lo van a percibir sus hijos, de cómo va a ser esa dinámica familiar que apenas comienza a desarrollarse. También pues puede aparecer culpa por el hecho de que, como cambia la vida, también cambian las funciones que esa persona puede desempeñar. Cambian la forma en que se disciplinan los hijos o la forma en cómo se está disponible a las necesidades de ellos. Porque en vez de que en esta etapa gran parte de la energía y el esfuerzo de los padres gire en torno a los hijos, aquí se está dando un factor adicional que hace que esto no pueda ser así la mayoría del tiempo. Los niños pequeños en este caso pueden experimentar cosas como confusión, miedo a la muerte del progenitor o conductas regresivas. Las conductas regresivas es, imaginemos un niño que nunca tuvo problema para controlar sus esfínteres y de repente comienza a tenerlos. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque un niño que se siente vulnerable, un niño que se siente con temores, con miedo, o un niño que constantemente escucha que sus padres hablan de enfermedad, hablan de riesgo, hablan de complicaciones, los niños perciben esta información y se manifiesta de forma somática y no a través de palabras, como lo hacemos los adultos. A veces los adultos somos malos para hablar, sentimos muchísimo malestar, no lo guardamos y eso hace que nos dé una colitis, que nos dé un malestar estomacal, que nos aparezca comezón por todo el cuerpo, que nos aparezca dolores de cabeza, ¿sí? Y a veces podemos nosotros reconocer que como adultos nos pasa porque algo nos estamos guardando. Pero en los niños, pues no hay esa conciencia todavía desarrollada de que algo que no están hablando les puede hacer daño. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues esas conductas comienzan a aparecer de manera automática. Y es ahí donde los padres, pues este ahora es un elemento adicional de preocupación. ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Qué le pasa a mi niña? Antes iba al baño y nunca tuvo accidentes y ahora me mandan a hablar de la escuela, se está peleando con otros niños, no presta atención, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando con mi hija? Y ahí es donde vemos muchos síntomas silenciosos que pueden ser resultado del impacto que está teniendo la enfermedad. Con hijos adolescentes, pues ya de por sí vemos que aquí hay problemas con los límites, pero aquí estos problemas se pueden intensificar. Y esto ya lo hablamos en la clase anterior. Los adolescentes viven en una etapa de mucha sensibilidad en la que tienen mayor dificultad para expresar sus emociones. Entonces lo hacen o de manera muy explosiva o lo que se están guardando, lo están guardando también, que les comienza a hacer muchísimo daño. Y eso hace que entonces a la hora de comunicarse con las figuras parentales, pues esto genere mayores roces, mayor confusión, mayor distanciamiento. También, pues imaginemos un adolescente que de repente se le está sacando de su vida como antes era y se le está otorgando un rol de cuidado, de responsabilidad hacia sus padres, hacia su hermana, hacia su hermano o hacia que ahora tiene que ser el sostén, ahora tienes que ser el hombre de la casa, ahora tienes que ayudar a tu mamá en todo lo que tenga que ver con la casa porque ella va a estar trabajando. Entonces, este tipo de actividades, aunque son naturales que los adolescentes las comiencen a aprender para desarrollar su autonomía, si se dan de manera automática ante la presencia de la enfermedad, el adolescente no lo va a percibir así. Si el adolescente nunca había tenido estas responsabilidades o los padres nunca promovieron esa autonomía y esto comienza a aparecer súbitamente cuando se da el diagnóstico, es ahí donde puede generar esta sensación de sobrecarga. Y también, pues luego esto crea dificultad en el proceso de individualización. Un adolescente que tiene que estar en casa, ayudando, apoyando a la familia, estando siempre disponible, pues se está perdiendo de cosas que en esa etapa de vida podría vivir y que es seguro que ya no recupere después. ¿Sí? ¿Qué pasa en las parejas jóvenes sin hijos? Pues esto puede, cuando el diagnóstico se da en uno de ambos, esto puede impactar en la sexualidad por todo lo que vamos a ver la tercera clase, donde vamos a hablar de sexualidad en la enfermedad renal. Pero de manera general aquí podemos decir que pues hay dudas, ¿no? Con respecto a si es seguro tener relaciones bajo esta condición, si determinados tratamientos pueden poner en riesgo este tipo de condición ya diagnosticada, o a veces no tiene que ver con eso, cuando se les asegura desde el equipo de salud que no hay riesgo médico, no va a generar problemas ni demás, pero pues, y la inseguridad con la autoimagen que cada uno puede tener.
esa vergüenza, esa sensación de rechazo, de daño, eso es lo que a veces termina impactando en la sexualidad y por ende, pues genera cambios en el proyecto reproductivo. Personas que pensaban en tener hijos y en una familia grande y en cumplir proyectos y en hacer viajes y demás, pues ahora comienzan a pensarlo de manera distinta. Y se suma también el estrés financiero, ya que si son parejas que todavía están pagando una renta, que todavía están ahorrando para una casa, que están endeudados por el hecho de haberse casado y tener que haber gastado en la boda, entonces en esta etapa es común que aparezca este tipo de efectos. Y en adultos mayores, pues vemos que puede haber mayor dependencia a cuidadores tanto dentro o fuera de la familia, lo que luego aumenta el riesgo de aislamiento por toda esta sensación de culpa, esta sensación de ser una carga, que ya hablamos también en la clase anterior, o la propia fragilidad del cuidador, que a veces si uno de los dos miembros de la pareja recibe el diagnóstico, pues se da esta sensación de que el otro, a pesar de que brinda su apoyo con su cariño, con su cercanía, con toda esa confianza y demás, pues es difícil que no haya un desgaste. Y dentro de ese desgaste y esos roces que puede haber, pues puede llegar a haber declaraciones entre ellos que sean... que poco a poco vayan generando más conflicto, o más distanciamiento, o más culpa, o todo lo que ya hemos comentado. Dentro de la sobrecarga a los cuidadores, aquí se pueden experimentar estrés crónico, síntomas depresivos, fatiga, aislamiento social. En pacientes en diálisis domiciliaria, la carga del cuidador, pues imaginemos, ¿no? Hacer la diálisis varias veces al día, con el lavado de manos, con todo lo que implica, con el hecho de a veces que también tienen que ser quienes se encargan de la alimentación de sus familiares. Entonces todo esto ya se convierte en algo que absorbe la vida de las personas, o que por lo menos limita mucho el resto de actividades que pueden hacer. La clase anterior hablábamos de que el enfermo renal genera un cambio en su identidad y en su rol profesional y en su rol familiar y en muchas áreas. Pues bueno, el cuidador o la cuidadora también está en riesgo de que se generen esos procesos de adaptación y que no siempre podrán tener un impacto positivo como podríamos esperar. Esta sobrecarga, si no es atendida, pues luego puede afectar la adherencia del paciente y puede afectar la estabilidad emocional de todo el núcleo familiar. Por eso es bueno que a veces nosotros detectemos quién es el cuidador. O si hay varios cuidadores, pues qué mejor, ¿no? Si son varios los hijos, si son varios los familiares, eso viene excelente. O si hay una persona particular a cargo de ese cuidado que recibe remuneración, pues también viene excelente. Pero pues sabemos que en la mayoría de casos tiende a ser un familiar que tiene que terminar de modificar toda su vida para poderse hacer cargo de su familiar. Por ello, la comunicación familiar pues, se convierte en un aspecto muy importante y favorecedor para una buena adaptación. Aunque pueden aparecer patrones disfuncionales que les tenemos que prestar atención, como por ejemplo que haya sobreprotección, que haya silencio emocional. ¿Sí? ¿Cómo notamos la sobreprotección? Pues con uno en una familia que quiere extremar todo tipo de precauciones, todo tipo de cuidados, que quiere seguir la dieta completamente, lo cual no es malo, pero toda esa sobreprotección también a veces se convierte en alarmismo. ¿Sí? Y hace que esas barreras o esas que pensamos que son defensas también terminen convirtiéndose en formas de daño a la propia familia o al propio paciente. Y que luego eso puede ser acompañado de silencio emocional, de que como no quiero hacer sentir mal a mi familiar, entonces no le digo esto que me pasa. Y ese silencio lo único que hace es que se acumulen emociones, se acumulen sentimientos que en algún punto terminan explotando y generan las fricciones que luego pues es más difícil, ¿no?, de poder atender. También en ocasiones, cuando hay una comunicación en la familia o cuando no la hay, pues puede haber una negación colectiva. A veces la misma familia no quiere aceptar que la vida de todos va a cambiar o que ya cambió. ¿Sí? Y esto puede generar problemas en la adherencia al tratamiento. O los conflictos por decisiones terapéuticas. Como esto impacta a toda la familia, pues esto hace que luego sus diferentes miembros tengan opinión sobre qué sería lo mejor. ¿Sí? Y esto a veces puede dejar de lado al propio paciente o puede hacer que el propio paciente se sienta más culpable, se sienta peor o que el mismo paciente se niegue a recibir un tratamiento porque no quiere lidiar con todo esto. Por ello, la calidad de la comunicación familiar es algo que se ha identificado como un predictor de mejor adaptación psicológica. Dentro de las funciones de la enfermería en el abordaje familiar, lo ideal sería que se pudiera evaluar la estructura y roles familiares, que ustedes puedan indagar de, a ver, el paciente con quienes vive y con las personas con las que vive, pues a qué se dedican, qué es lo que hacen en casa, quiénes ayudan a su cuidado, ¿sí? Con quienes a veces puede haber como fricciones, ¿no? Con el tema de los cuidados que requiere el paciente. Entonces, esta primera información, a veces los mismos pacientes la comparten a modo de catarsis, ¿no? O a modo de búsqueda de contención por parte de ustedes, pero si no es así, pues es importante tener esta información para así sugerir o dentro de nuestra propia competencia nosotros brindar intervenciones dirigidas a la familia. Identificar al cuidador principal, detectar si existe sobrecarga en el cuidador o en los varios cuidadores que puede haber, brindarles información clara para los miembros de la familia y a veces esta información pues la tenemos que adaptar, ¿sí? No le voy a explicar yo igual a un familiar que tiene cierta edad, cierto nivel de comprensión o cierto nivel de educación que ya ha recibido con respecto al tema, a otro familiar que a lo mejor quiere incluirse dentro del sistema de cuidado pero que todavía no tiene la información que los otros sí. Entonces por eso es un rol de parte de la enfermería pues poder facilitar ese conocimiento y que de esta manera se pueda promover la comunicación abierta en la familia. O que se vea que mínimo que es que se considere un elemento importante. Y si todos lo están considerando un elemento importante, pero no lo están llevando a cabo, pues bueno, ahí es donde a veces es bueno comenzar a considerar pues una derivación, tanto a trabajo social o psicología, en caso de que a veces se considere necesario. La intervención familiar, entonces, lo que hace es que se puedan prevenir crisis mayores en el futuro y que así pues podamos asegurar una mejor adherencia al tratamiento. La familia entonces pues funge como un factor protector, pero también puede ser un factor de riesgo, por lo que decíamos al inicio, no todas las familias van a ser un buen elemento de apoyo. Una familia funcional puede mejorar la adherencia, reducir síntomas depresivos, mejorar la adaptación, pero una disfuncional puede aumentar el estrés, generar conflictos a nivel terapéutico, aumentar el riesgo de abandono al tratamiento y por ello pues es que es tan importante la evaluación. Tenemos que saber, según este escenario, qué podemos esperar y cómo podemos nosotros adelantarnos a esas condiciones. O cómo podemos sugerir apoyos adicionales a un paciente que vemos que proviene de una familia disfuncional. Muy bien, ahora, para hacer el cierre de esta primera temática, vamos a hacer un análisis de caso sobre un hombre de 42 años que recientemente fue diagnosticado con enfermedad renal crónica y que actualmente está iniciando hemodiálisis. Él vive con su esposa Laura, de 40 años, y sus dos hijos, de 8 y 12 años. Desde que inició el tratamiento, Laura ha tenido que reducir su jornada laboral para acompañarlo a las sesiones médicas. Carlos expresa sentirse culpable por no poder cumplir como antes. El hijo mayor ha comenzado a asumir algunas responsabilidades del hogar, mientras que el menor muestra miedo y pregunta sobre la enfermedad de su padre. Entonces, algunas preguntas que yo les comparto para que podamos compartir nuestras percepciones son: ¿en qué etapa del ciclo de vida familiar se encuentra esta familia?
qué tareas evolutivas podrían estar siendo afectadas por la enfermedad, qué cambios en los roles familiares podemos observar en este caso y, desde su perspectiva, qué aspecto familiar sería importante evaluar primero. Muy bien, adelante, les escuchamos o les leemos por el chat. ¿Cuáles serían las respuestas que ustedes darían en este caso? O también, si este caso les recuerda alguna situación que ustedes hayan vivido en la práctica clínica, la pueden compartir también. Eso nos ayudaría también muchísimo. Muy bien. Me voy a adelantar un poquito, en caso de que alguien luego se anime a participar. Vemos con respecto a la primera pregunta, ¿en qué etapa de vida se encuentra la familia? Aquí Pues, podemos ver. Ah, perdón, sí, adelante. en la etapa de, pues es que niños chicos y adolescentes, porque bueno, no puede ser niños pequeños, ¿no? Ajá, digamos que están como en ese punto intermedio, ¿verdad? Entre Sí, ser una familia con hijos pequeños y una con adolescentes. Sí. Muy bien. Y en estas dos etapas, ¿cuáles son las tareas evolutivas que pueden estar siendo afectadas por la enfermedad? el ciclo de vida familiar, tareas evolutivas. Me voy a volver aquí un poquito para que veamos las tareas evolutivas que aquí eran. Si estamos entre una familia con hijos pequeños y adolescentes, aquí podemos ver que en esa etapa pues se comienzan a definir roles y a establecer límites. Entonces pensemos que tal vez al hijo de 12 años se le podría estar generando demasiados límites. No salgas de casa porque ¿quién cuida a tu papá? ¿Sí? Oye, no salgas con tus amigos porque luego ¿quién va a cuidar a tu hermano? ¿Quién le va a ayudar a su hermano con su tarea? ¿Sí? Y en cuestión de los roles, entonces a este hijo adolescente se le está otorgando un rol de cuidado. ¿Sí? Eso sería un poquito como el análisis, ¿no? de esa tarea evolutiva. Y también hubo un cambio de roles en el caso de Laura, la esposa de Carlos, porque ella tuvo que reducir su jornada laboral para acompañarle a las sesiones médicas. Y que en Carlos también hubo un cambio a nivel de roles, porque pues él tuvo que dejar de trabajar, o por lo menos no lo hace como antes lo hacía, por lo que vemos aquí en este comentario que él hace. Entonces, esas serían las tareas evolutivas. Y aunque son breves a la hora de explicarlas, imagínense que esto es algo que ellos viven día con día. ¿Sí? Mañana, tarde y noche, esos roles van cambiando, van cambiando, van cambiando, hasta que se convierten en su nueva vida. Y desde la perspectiva de la enfermería, para ustedes, ¿qué sería importante evaluar? ¿Qué responderían a esto? Para este punto, ¿qué sería importante considerar? Pues El como apoyo siempre, familiar, nos comenta Jazmín. Sí, sí, identificar adelante. al cuidador primario, que en este caso considero que sería Ajá, la esposa, que es esta Laura. También Eh, evaluar las, perdón, y hay que abordar a ambas personas. ¿Por qué? Porque al final del día él necesita mucho del apoyo y la compañía de Laura, pero Laura también necesita ese apoyo porque tiene la responsabilidad del hogar, responsabilidad de los hijos, acompañamiento y darle fuerzas al esposo y aparte sustentar el hogar. Aquí claro. pues hay que abordarla también a ella para que no, o ¿cómo podría explicar? Para que tenga la fuerza, o más que nada para que la orienten sobre qué opciones tiene ella para que no se sienta ahogada, agobiada o con toda su sobrecarga. Claro, claro, claro. Gracias, Karina, por compartirnos. Y yo considero que también ahí, no solamente Laura, sino ver si en el caso del hijo que va entrando a la adolescencia, en algún momento también se le otorga ese rol de cuidador. A lo mejor no como cuidador principal, pero sí que eso lo tengamos como en la mira, ¿sí? Y ver si en algún momento se convierte en algo así. Entonces, yo creo que esto que nos comentan es muy valioso porque es lo que ustedes tendrían que prestar atención para que luego todos esos aspectos no terminen impactando en la adherencia, no terminen generando sintomatología depresiva, ya no solamente en Carlos, sino en Laura también, ¿sí? Y si Laura comienza con sintomatología depresiva, está experimentando un estrés crónico por toda la sobrecarga que trae encima, ¿qué pasaría con esta familia si Laura, que aquí es la que va a estar sosteniendo toda la familia, pues qué pasaría si ella comienza a deteriorarse su propio estado? ¿Sí? Esto va a generar condiciones muy difíciles para que esos niños y para que ellos como pareja pues puedan salir adelante lo mejor posible. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pasando a la siguiente temática que tiene que ver con la enfermedad y el ciclo familiar. La enfermedad crónica, como ya vimos entonces, es un reorganizador de ese sistema familiar. Llega la enfermedad crónica y ese reloj del que hablábamos antes, pues es como si todos los engranes cambiaran de lugar. ¿Sí? Y si movemos aunque sea un pequeño engrane en un reloj, seguramente ya no va a avanzar. ¿Sí? Pero hay muchos tipos de relojes, no todos tienen el mismo engranaje, no todos tienen la misma vida útil, no todos son de la misma calidad. Entonces, a pesar de que llegue la enfermedad crónica, tenemos que entender que puede haber un periodo de reorganización y en algún punto el sistema familiar puede seguir funcionando. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden lograr? Pues se tienen que adaptar a esos cambios en la estructura, cambios en los roles, cambios en las jerarquías y cambios en las dinámicas relacionales. Porque también van a comenzar a haber demandas médicas constantes y en algún punto pues, ya van a ser permanentes, según cómo evolucione la enfermedad. Los cambios económicos, pues también va a ser algo que va a estar a la orden del día. No todos los pacientes sabemos que reciben los beneficios o los cuidados que por parte del servicio de salud se les puede brindar. Entonces, también esto termina siendo algo a lo que la familia luego se tiene que adaptar. Junto con la modificación de roles y la incertidumbre pronóstica, porque sabemos que según el desarrollo de la enfermedad o los diferentes tratamientos que se hayan brindado, pues a veces hay mucho desconocimiento de cómo va a evolucionar. ¿Sí? Y eso, en conjunto, todo lo anterior, pues es lo que genera una carga emocional constante, ya no solamente para el enfermo, sino para su cuidador principal y para el resto del núcleo familiar. Y en la evidencia lo que se ha encontrado es que ese nivel de adaptación pues es lo que luego se conecta grandemente con la adherencia y con la propia calidad de vida del paciente. Es decir, que si queremos que un paciente tenga mejor adherencia y mejor calidad de vida, necesita la familia tener herramientas, tener recursos para poderse adaptar como grupo, como sistema. ¿Sí? Y no siempre va a ser así, ¿verdad? O sea, yo hago esta aclaración porque a lo mejor cuando yo hago este tipo de comentarios es como que nos sentamos desesperanzados cuando pensamos en pacientes que no tienen este nivel de apoyo, ¿sí? Entonces, no es que signifique eso, sino de que si hay una familia ahí, pues va a ser un plus muy, muy, muy importante. Hay algunas respuestas familiares frecuentes ante la enfermedad renal crónica, como ya vimos. Está la negación colectiva, que es cuando algunas familias minimizan la gravedad de la enfermedad, lo que luego hace que las decisiones terapéuticas pues, se vayan postergando. Por ejemplo, una familia que insiste en que su familiar está bien,
pese a la indicación de que ya se debe iniciar con la diálisis. ¿Y qué ocurre? Que pues si esta negación colectiva se mantiene, pues comienzan a haber las primeras complicaciones que hacen que la enfermedad comience a avanzar. Otra vez ocurre la sobreprotección, que es cuando, pues, con la idea de que cambia esa identidad personal, esto no solamente es que lo viva el enfermo, sino que a veces la misma familia le otorga una identidad nueva, de alguien incapaz, de alguien que ya no es autosuficiente, de alguien que ya no es autónomo, que ya no es independiente. Y esto, pues, también luego es una fuente que nosotros tenemos que aprender a observar, porque puede dañar la autoestima, puede dañar la percepción de control, y ya vimos la clase anterior que estas dos son predictoras de sintomatología depresiva, sintomatología de ansiedad y de estrés crónico. Y esas tres, a su vez, pues, dañan muchísimo la adherencia al tratamiento, o incluso si se juntan, pueden elevar la presencia de ideación o de riesgo suicida. Y entre otras consecuencias, pues si se percibe de esta manera al paciente, pues eso también luego va a impactar en su autonomía, en su nivel de dependencia emocional y puede generar conflictos internos. ¿Sí? Entonces, un paciente que se molesta, que se enoja, que se siente muy mal, porque ahora no lo dejan hacer nada, no lo dejan valerse por sí mismo, no lo dejan aparte comer lo que quiere, y esto pues va a generar roces muy posiblemente. La sobrecarga del cuidador es algo que, pues bueno, hemos venido mencionando por la importancia que tiene. Estos son los signos que nosotros tendríamos que prestarles más atención en cuanto a los cuidadores. En el caso ahorita de Carlos y Laura, pues vemos que Laura muy probablemente ya esté padeciendo fatiga, ¿sí? E irritabilidad. Y tendríamos que prestar atención a estos dos indicadores, que sabemos que el insomnio pues también es parte de la sintomatología depresiva. Si todo esto se reúne en el caso de Laura, pues entonces podemos esperar que poco a poco esa sobrecarga sea mayor y que eso afecte la calidad del cuidado que luego le da su esposo y que eso luego genere problemas, aún más problemas en la dinámica familiar. Por ello, detectar la sobrecarga permite que luego a tiempo se pueda derivar o se pueda sugerir a la familia que tomen en consideración otras formas de apoyo. ¿Sí? Los conflictos en la toma de decisiones en etapas avanzadas, como por ejemplo cuando una persona ya recibe un tratamiento de diálisis o que ya está en etapa de espera o de recepción de un trasplante, pues pueden surgir tensiones sobre pues, la continuidad del tratamiento, la modalidad terapéutica, los cuidados paliativos y la falta de comunicación, pues es lo que luego también puede aumentar el conflicto. Como decíamos ahorita, lo que no hablamos, lo que no expresamos, se termina acumulando y de alguna manera se va a expresar. Se va a expresar mediante una explosión en donde todo va a salir al mismo tiempo y de manera no muy buena y va a generar conflicto, o no se expresa y termina generando síntomas internalizantes, que son todos estos que tienen que ver con sintomatologías ansiosas y depresivas, ¿sí? O formas de autolesión también. Y cuando es sintomatología externalizante es cuando se da los conflictos, mayor presencia de agresión y problemas interpersonales a nivel de comunicación. Entonces, los pacientes suelen irse a un extremo o a otro. Tenemos que observar ese tipo de indicadores. El impacto en el sistema familiar se da de diferentes formas según la edad. En familias jóvenes, pues la crianza y la estabilidad puede ser lo principal en donde se va a ver un impacto. En familias con hijos adolescentes, pues va a haber ese riesgo de parentificación, es decir, hijo adolescente, hija adolescente o hijo niño niña, pues comienzan a adoptar un rol de cuidado hacia sus padres o hacia el familiar que está padeciendo esto. En parejas mayores, pues puede haber dependencia mutua entre quien padece la enfermedad y quien funge como cuidador, y esto pues, va haciendo que la relación se vuelva frágil. ¿Sí? Y en adultos mayores que viven en soledad, pues esto genera un tema de vulnerabilidad social, de que en cualquier momento algo malo ocurra, de que no reciban apoyo o de que dependan de recursos que están limitados. ¿Sí? Y esto pues, lo que hace es que, como vemos nuevamente, puede desorganizar esas tareas evolutivas que ya habían costado de poderse fijar. ¿Sí? Otra cosa que hace la enfermedad renal es, yo ahorita les decía, a veces los engranes que hay dentro de un reloj, pues dejan de funcionar porque los cambiamos de lugar. ¿Sí? Ese cambio de lugar es a lo que llamaríamos como la jerarquía familiar. En una jerarquía familiar pensemos que puede haber diferentes combinaciones. Esto tiene que ver a veces por motivos sociales, culturales o familiares. Hay familias en las que papá y mamá tienen el mismo grado de autoridad y de toma de decisiones. Hay familias en que es mamá la que toma más las decisiones importantes. Hay familias en que es papá. Hay familias en que los hijos parecen ser, ¿no?, los que toman decisiones por encima de los padres. Pero hablando de enfermedad renal, la cuestión es que se genera un cambio. ¿Sí? Quienes antes estaban en una posición intercambian lugares o bajan de lugar mientras otros suben en la jerarquía. Y aquí el paciente, pues a veces pierde su rol en la toma de decisiones. El cuidador es quien luego, pues como está encargándose de todo, pues es quien luego puede asumir un control excesivo de las decisiones o de poner límites en la familia. Y estas dinámicas a veces entre el mismo sistema generan resentimientos, generan resignación, generan conflicto a largo plazo. La intervención desde enfermería en este tipo de casos, pues lo que puede hacer con ciertos alcances y limitaciones es poder promover ese equilibrio entre el apoyo familiar que se requiere para quien padece la enfermedad, pero también mantener esa autonomía de sus miembros. Que no, si antes veíamos la clase anterior que la vida del enfermo no puede girar solo en torno a la enfermedad, pues tampoco la vida de toda la familia puede girar en torno solamente a la enfermedad. Tiene que seguir habiendo autonomía. Tiene que haber una forma en la reestructura familiar y en la reorganización de prioridades y de roles en que tú todavía como adolescente puedas vivir tu adolescencia, en que yo todavía como adulto joven pueda seguir viviendo mi adultez, ¿sí? En que tú todavía como niño sigas pudiendo disfrutar esa etapa que seguramente no vuelva, ¿sí? Y esto es bien complicado en algunas familias, pero pues eso es lo que nosotros podríamos tener como objetivo, ¿sí? Si se logra bien y si no, pues se hizo lo que se pudo. También, pues el impacto emocional en sus miembros va a ser distinto, pero el común denominador es que existan ansiedad compartida, miedo anticipatorio, que constantemente estén pensando en ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo va a cambiar todo? Que haya una tristeza acumulativa, es decir, ya no solamente las pérdidas y el duelo acompaña al enfermo, sino que puede acompañar al resto del núcleo familiar. Y culpa también, principalmente en los casos pues, donde a veces la donación que se da del órgano pues viene de uno de los familiares. Y estas emociones, si no se expresan, pues luego se manifiestan en conflictos conductuales o en problemas somáticos. Como ya les hablaba yo ahorita del ejemplo de el hijo que controlaba esfínteres y ya no lo hace. ¿Sí? Y entre eso, pues muchas otras manifestaciones. El hijo adolescente que ya no quiere ir a la escuela, que ya no se puede concentrar en clases, que está reprobando todas las materias, que está teniendo problemas con otros alumnos, que no se puede comunicar ni socializar con otros, solo quiere estar en casa. Hay pequeñas y grandes formas en cómo se van a manifestar este tipo de problemáticas. Y a nivel de intervención familiar desde la enfermería, pues considerando que en una familia funcional puede haber comunicación abierta, flexibilidad en los roles. Es decir, pues yo puedo hoy ser el cuidador, pero mañana no lo soy, porque hay otra persona disponible ahí para adoptar ese rol. ¿Sí? Donde hay apoyo mutuo, donde hay participación en la educación sanitaria. ¿Sí? Puede haber familias con estas características y los momentos de mayor vulnerabilidad van a ser el diagnóstico, el inicio de la diálisis, las hospitalizaciones, la inclusión o exclusión de la lista de trasplante, las decisiones sobre continuar con tratamientos. Estos momentos de vulnerabilidad son los que van a poner en juego estas
herramientas o estos recursos que la familia a veces ya tenía. A veces ocurre entonces que si nosotros anticipamos estas transiciones, podemos preparar a la familia de manera preventiva para que no se pierda esto de aquí, que con cada avance o progreso en la enfermedad no se vayan perdiendo estos recursos que han permitido que la familia hasta ahí se mantenga funcional. Y aquí la intervención pues involucraría una evaluación estructural, identificar al cuidador principal, como ya vimos, explorar la dinámica de roles, porque esta va a ir cambiando, detectar tensiones familiares. A nivel de psicoeducación familiar se puede explicar la naturaleza de la enfermedad renal, aclarar expectativas realistas, lo cual a veces es duro de compartir, pero es muy necesario también para que no haya dudas de que es una enfermedad progresiva, pero que también haya tranquilidad por el hecho de sentir que el tratamiento ayuda a mejorar la condición actual. También por reducir los mitos, que no haya esta idea, esta creencia automática de que como ya tienes la enfermedad, pues eso significa a veces cosas demasiado alarmistas o preocupantes que puede bloquear que se utilicen esos recursos familiares. Y la promoción de la autonomía, que es aquí donde pues tenemos que evitar reforzar la dependencia cuando esta es innecesaria e incluir al paciente en las decisiones. Esto va a ser algo muy importante para que esto genere una sensación de control en los pacientes. Y ya vimos que eso es muy, muy, muy importante a la hora de ir trabajando las formas de afrontamiento de un paciente. Por lo tanto, pues es un elemento también preventivo. La detección de riesgo familiar va dirigida hacia la sobrecarga de algún miembro, la presencia de violencia intrafamiliar, ya sea dirigida de alguien de la familia hacia el paciente o del paciente hacia su familia, lo cual también puede ser común en algunos casos. También el abandono emocional, que el abandono emocional, a diferencia del abandono físico, es tener a alguien enseguida, pero como si no estuviera, ¿sí? Pues estoy en casa, estoy con mi familia, pero pues interactúan tanto conmigo como si fuera un mueble más, ¿sí? Y lastimosamente, pues esto es algo que muchos pacientes llegan a sentir, que están personas ahí encargadas de su cuidado, pero que les ha sido tan difícil sostener esa carga que eso cada vez les ha distanciado más de, pues, de su propio familiar. Y con toda esa detección, pues aquí lo que se busca es hacer la derivación que sea necesaria a psicología, a trabajo social o a psiquiatría si hay un riesgo grave. De acuerdo, entonces ahora vamos a ver este análisis de dinámica familiar sobre esta temática. Veamos el caso de María, quien tiene 56 años y recientemente inició con su diálisis peritoneal. Ella vive con su esposo y su hija de 25 años. Desde el diagnóstico, su esposo insiste en tomar todas las decisiones médicas por ella, argumentando que ella está muy débil para preocuparse por estas cosas. La hija, por otro lado, considera que su madre debería seguir siendo quien decida sobre su tratamiento. Esta situación ha generado discusiones frecuentes en casa. María suele quedarse en silencio cuando surgen estos conflictos. ¿Qué tipo de dinámica familiar se observa principalmente en este caso? Negación, sobreprotección, sobrecarga del cuidador o conflictos en la toma de decisiones. Para ustedes, de estos, ¿cuál se observa principalmente en el caso? El conflicto en la toma de decisión y sobreprotección también. Ajá. Puede haber Sobreprotección, incluso... porque el Ajá. esposo está queriendo, o sea, está haciendo todo en la toma de decisiones respecto a la esposa, ¿no? Y la hija porque ella tiene conflicto en la toma de decisiones con el papá porque piensa que pues no debe de tomar toda la decisión del papá y que la mamá todavía puede realizar esa acción, ¿no? Y la señora pues como ya es, yo creo que hay tanta sobreprotección, la señora ya no toma decisiones por sí misma, por la misma sobreprotección que ha tenido. Ya se volvió dependiente de lo que diga su esposo. Sí, sí, sí. Y vemos que ahí ella entonces en la jerarquía familiar ya no está teniendo pues voz ni voto. A lo mejor por no querer generar conflicto, a lo mejor por lo que sea, pero ella está decidiendo callarse. A lo mejor siente culpa, tal vez se sienta mal de que su hija, su esposo estén discutiendo constantemente, a lo mejor se siente como una carga, ¿sí? Y como bien mencionas, Fátima, yo creo que ahí vemos que hay una pérdida de autonomía por parte de la paciente y hay dependencia hacia el esposo también un poco. Puede haber negación, no sabemos si por parte de alguno, pero por lo menos no es el tema principal. Sobreprotección, seguro que sí hay. Sobrecarga del cuidador, pues tal vez que sí. Y no sabemos si es solamente por parte del esposo, ¿sí? O por parte de la hija también, que por momentos, tal vez ella por su edad, ella ya está en una edad en la que es posible que ya esté muy participativa en los cuidados de, pues, de su mamá. Entonces la sobrecarga ahí nosotros tendríamos que evaluar si está presente en uno o en el otro o en ambos. Y esos conflictos en la toma de decisiones, pues también tendríamos que prestarle atención para que luego no generen que la propia María en algún punto diga, pues yo como que ya ni quiero el tratamiento, ya ni quiero que me hagan nada porque genero puro problema, pura discusión. Yo lo que menos quiero es que ya se peleen. Entonces, si a lo mejor dejando mi tratamiento me voy antes, pues ya que así sea. ¿Sí? Ahí es como poco a poquito se puede comenzar a generar una ideación pasiva. Pues es que a mí me gustaría que con que ya dejen de discutir ellos, y si para que dejen de discutir yo me tengo que ir, pues igual a lo mejor y que me vaya en algún momento. Entonces, no hay una idea de ella deliberada de me voy a quitar la vida, pero sí hay una idea de que perder la vida solucionaría un problema. Y ahí es como tenemos que comenzar a prestar atención. Entonces, esta dinámica, por lo que nos comentas, puede afectar la autonomía. ¿Ustedes qué harían en este tipo de contexto, con este caso? ¿Cómo apoyarían a esta familia? Pues en lo personal, para que esta familia pueda apoyar, primero creo que valoraríamos hasta dónde puede ser independiente la paciente. Escucha, camina, su vista, si está estable. Ok, entonces para que ella se sienta útil y servible todavía, incluso así es lo que tenemos que hacer siempre con los enfermos, hacer independiente, como hace rato vemos aquí la historia que el esposo absorbe toda la responsabilidad, ¿no? Pero pues Sí, hay que darle parte a ella, hasta dónde sí y hasta dónde no, para que no se pierda, como comentaba usted. Tiene que seguir haciendo otros roles, está a cargo de su familia, pero hay que seguir haciendo otras actividades. No olvidarse tampoco, el cuidador también tiene otras actividades que hacer y su propia persona también. Porque hemos visto que a veces el mismo cuidador se desatiende. Si es diabético o hipertenso también, se olvida de su tratamiento y ya entonces ahora vienen complicados y se va más rápido el cuidador y el paciente queda. Porque como ya no hay una preocupación con nada, pues ya no mata la expectativa, a ver a qué hora me dan esto y a qué hora el otro, ¿no? Entonces, creo que valoraríamos hasta dónde se permite que el paciente pueda hacer sus propias actividades o tomar algún medicamento o algo y hacer partícipe a la hija, que entre todos van a participar, pero cada uno aportarle, cada uno, para que no, ni uno ni el otro lo absorba y que no se sienta la paciente culpable o que como especulamos a veces quizás qué es lo que piensa el paciente, ¿no? Pero hacerle ver que, porque es importante, que los tres son importantes, son un engranaje entre los tres y ver hasta dónde tratar de mediar todo, ¿no? claro, claro, claro. Gracias, gracias por compartirnos, Margarita. Sí, adelante, Karina, te escuchamos. Aquí yo creo que desde enfermería también deberíamos o debemos de dirigirnos directamente al paciente, como dice la compañera. Si Ujú. nosotros estamos viendo que al menos la paciente escucha,
y está dentro de sus 5 esferas, referirnos directamente con ella y preguntarle a ella. Ya si vemos que Claro. evade y pues, podemos tomar ¿cómo se dice? Tomar en cuenta al familiar y usted qué opina, qué ha visto en la casa. Y ahí mismo le damos la importancia y la validez a al paciente sin quitarle la importancia al cuidador. Yo creo que desde ahí nosotros podríamos ir entrando si vemos que el paciente tiene una sobreprotección por parte de su cuidador, para que ella pueda comenzar a sentir importancia, a sentir cierta, pues sí, incrementar como su autoestima, incrementar su autoestima. Sí. Muchas gracias por compartirnos ambas, porque yo creo que las dos fueron muy claras a la hora de decir que aquí darle autonomía a la paciente podría hacer muchas cosas buenas por el resto de la familia. Y si ustedes detectan que la paciente está en buenas condiciones y puede poco a poco ser ella más independiente y hacer más cosas por sí misma y sentirse útil, esto también al mismo tiempo quita carga de ambos cuidadores. ¿Sí? Y hace que la familia como conjunto pues funcione mejor, se adapten mejor. Ese es el objetivo final, que la adaptación familiar ayude a todos sus miembros, a quien recibe el apoyo, pero también a quienes lo están brindando y también necesitan, pues necesitan respirar, necesitan descansar. Y si se disminuyen esas tensiones, pues seguramente va a haber menores conflictos a la hora de tomar decisiones, porque la propia paciente con más autonomía las va a poder tomar por sí misma también. ¿Sí? Entonces, les agradezco mucho por sus comentarios, porque eso pues, nos enriquece demasiado el análisis que podamos hacer. El siguiente tema nos habla de la historia transgeneracional de enfermedades, pérdida y crisis. La enfermedad renal es algo que luego comienza a desarrollarse en la narrativa familiar. ¿Sí? Esa historia familiar es la que luego nos permite a nosotros conocer qué impacto posiblemente está teniendo este diagnóstico. En las familias a veces existe o no un historial de enfermedades crónicas. A veces tenemos a la abuela, al abuelo que falleció por diabetes, por alguna enfermedad cardiovascular, por la misma enfermedad renal. ¿Sí? Y estas pérdidas o crisis a veces no se resolvieron del todo. En algunos de ellos todavía puede estar latente ese temor o ese dolor asociado a perder a alguien de la familia de esa enfermedad que ahora alguien más está padeciendo. ¿Sí? Entonces, estas experiencias de enfermedad, duelo y crisis son las que luego se pueden transmitir a manera de creencias familiares sobre la salud, patrones de afrontamiento o miedos colectivos. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando a veces escuchamos que alguien dice algo como, no, es que en esta familia todos nos vamos a morir de tal. ¿Sí? Y son creencias que a veces están muy arraigadas en algunas familias. Sí, adelante, Karina, te escuchamos. No, no lo estoy escuchando, disculpe, profe. Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces, esas son las creencias familiares. A veces generamos una idea a partir de cómo le ha ido a la familia a lo largo de su historia en los procesos de salud y enfermedad, pues ya hay esa forma en cómo hablamos de lo que vamos a experimentar. ¿Sí? O de las propias formas de cuidado que se van a dar o cómo se va a afrontar esa adversidad que se está por vivir. Y esas narrativas de fatalismo o de resiliencia ya están apropiadas en algunos núcleos familiares. Hay familias que tienen un muy buen funcionamiento, en donde a veces se puede decir algo como de, no, pero no te preocupes, ya ayudamos a mi abuelo con tal enfermedad, a ti te vamos a ayudar también. ¿Sí? Ya lo vivimos una vez, aprendimos, cometimos fallos, fue difícil, pero ya lo vivimos. Eso nos da herramientas para poder salir adelante de nuevo. Pero en otras familias no se da esto. En otras familias esa información está completamente, es muy negativa o es desesperanzadora. Y es lo que tenemos nosotros que aprender a observar. La transmisión transgeneracional se refiere a la forma en cómo esas experiencias significativas de trauma, enfermedad, pérdidas, migraciones, pobreza, cualquier experiencia sumamente estresante puede influir en generaciones posteriores, incluso cuando estas no son verbalizadas explícitamente. En el ámbito de la enfermedad renal, esto puede observarse en familias con antecedentes de insuficiencia renal, cuando hay un historial de muertes tempranas por enfermedad crónica, cuando han habido experiencias negativas con el sistema de salud y se da por hecho de que esto es algo que puede volver a pasar. Y estas vivencias son las que van moldeando las expectativas y las reacciones ante el diagnóstico actual. ¿Sí? Ahí es donde aparecen todas esas expectativas, a veces muy fatalistas o a veces muy esperanzadoras, podemos decir. Entonces, esa es la transmisión transgeneracional, algo que se comunica a través de prácticas, a través de dinámicas o a través de cosas que pudimos vivir en experiencias similares. Hablando de los antecedentes familiares, como cuando hay pues, historial de enfermedad crónica, aquí pues aparece el miedo anticipatorio, alguien que dice, pues no, esto siempre termina mal, ¿no? Así se fue la abuela, así se fue el abuelo, así se fue el tío, entonces pues ya nos estamos anticipando a que esto va a ir de mal en peor. ¿Sí? En mi familia todos mueren de lo mismo, lo que es una verbalización muy fatalista. A veces puede haber culpa con respecto a pues, haber podido evitar ese resultado. Y esto genera a veces la percepción de inevitabilidad. ¿Sí? La percepción de que esto que ocurre y el resultado final es algo que no podemos cambiar. ¿Y qué va a hacer entonces esa percepción? Pues hacer de que haya muy baja motivación, una pésima adherencia al tratamiento y que el autocuidado se perciba como un, pues, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Si de todas maneras ya muchos se fueron de la misma forma, a mí ya me diagnosticaron, entonces, pues ¿para qué me comprometo con un tratamiento? ¿Sí? Las pérdidas que se van generando también pueden luego generar un duelo a nivel transgeneracional. Ya vimos que entonces las pérdidas y el duelo tanto le pasan al paciente, pero también le pasan a la familia. Pero también, luego, esas pérdidas y duelo también se pueden transmitir entre generaciones. ¿Sí? El fallecimiento de un padre por insuficiencia renal, pues es algo que va a vivir un hijo, y lo va a vivir en una etapa a veces importante de su desarrollo. No sabemos qué huellas va a dejar o no sabemos qué problemas puede empezar a gestar. Las experiencias traumáticas de hospitalización a veces es algo que también pues, va dejando manera de impacto. O cuando hay una donación fallida. ¿Sí? Entonces, cuando la enfermedad renal vuelve a aparecer en una familia, estas experiencias que ya de por sí fueron difíciles se pueden volver a reavivar, se pueden volver a generar reactivación emocional. Pueden generar que un duelo que tal vez nunca terminó de elaborarse vuelva a estar presente en el día a día de una persona o de toda la familia. Y es lo que puede luego llevar a que se incremente el sufrimiento que vive uno o que viven varios. Pensemos, por ejemplo, en un paciente cuyo padre falleció en diálisis y que ahora, al iniciar su propio tratamiento, pues muestra muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre e incluso pues, rechaza el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque ya lo vivió mi padre, yo lo viví como hijo, yo sufrí muchísimo y pues, ¿cómo no tener miedo? ¿Cómo no tener bajas expectativas? ¿O cómo no vincularlo de manera automática a que, pues si le pasó a mi padre, qué tal que también a mí me pasa? ¿Sí? También las crisis familiares se conectan luego con la vulnerabilidad que se vive en el presente. ¿Sí?
si hubo divorcios conflictivos, si hubo pérdidas económicas, si hubo violencia intrafamiliar, si hubo experiencias de migración forzada. Estos eventos, aunque no van a tener una relación directa con la enfermedad, sí son eventos de gran estrés y estrés que no sabemos qué tan acumulativo fue. Entonces, si estos eventos giran en torno al diagnóstico, entonces se puede reactivar y puede generar pues mayor dificultad para uno de los miembros de la familia o para el propio paciente que de por sí pues, ya están lidiando con el proceso diagnóstico o con esa transición en alguna de las etapas de la propia enfermedad. ¿Sí? Entonces, si la familia ya tiene a veces esta vulnerabilidad estructural, la enfermedad pues, puede ser un desestabilizador adicional. Pensemos en una familia que se alejó del resto de la familia, son 3 personas, se mudaron a otro país para buscar mejores probabilidades y en ese otro país reciben el diagnóstico uno de sus miembros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría en ese tipo de situaciones? Son muy pocas personas y en un entorno completamente nuevo y desconocido y en donde tal vez están en una situación complicada de ilegalidad y ahora tienen que lidiar con este evento adicional. También hay creencias culturales que pueden generar un impacto clínico en esa historia transgeneracional. ¿Sí? A nivel cultural, a veces podemos interpretar cosas de los diagnósticos. Pensar que es un castigo, pensar que estamos pagando una deuda, pensar que estamos... Todo ese tipo de interpretaciones que nos llevan a tener un quiebre a nivel espiritual o a nivel individual. O tener creencias mágicas. Eso también puede ser muy común en nuestro contexto. Pensar que la enfermedad es resultado de una mala intención de alguien que a través de magia o a través de otras prácticas, pues me está generando estos problemas. Y a veces eso también hace que muchos pacientes busquen en estas propias creencias soluciones que retrasan la intervención, pues en este caso médica, que a veces es necesaria. También el que a veces se reciban explicaciones fatalistas, el que a veces se tenga una mala concepción en algunas personas sobre lo que es una enfermedad crónica y si existen o no tratamientos para retrasar o para mejorar las condiciones, pues eso hace que luego cambie mucho esa narrativa familiar. Eso junto con la propia estigmatización de la enfermedad en sí misma, y todo esto influye en si las personas o no van a buscar tratamiento, si se van a adherir, cómo van a actuar ante la posibilidad de un trasplante, si van a aceptar apoyo psicológico. Es decir, tenemos que nosotros ver la influencia cultural porque puede tener un impacto muy grande en el desarrollo de la enfermedad o en su tratamiento. Y estas creencias, aunque nosotros no seamos, no estemos en esa misma sintonía y opinemos completamente distinto o tengamos motivos para invalidar estas creencias, no es nuestro rol hacerlo. Nuestro rol es explorar esas creencias y ver qué riesgo pueden implicar para recibir un tratamiento, sin invalidarlas y sin enjuiciarlas. Esa sería la tarea que a veces suele ser un poquito difícil, ¿no? de poder abordar. El impacto de esa historia familiar lo vamos a poder nosotros ver manifestado como pues, ansiedad intensa desproporcionada a la situación que se vive, cuando hay resistencia a la diálisis, cuando hay sobreprotección extrema, cuando hay conductas evitativas, baja motivación para el cuidado. Y por ello, si ignoramos la historia transgeneracional, pues a veces podemos nosotros interpretar ciertas conductas de los pacientes como falta de cooperación, cuando realmente pues, esas conductas están siendo congruentes con una narrativa familiar que es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, ahí nuestro rol es, vamos a identificar esas narrativas familiares y así conocer el origen de esas conductas, en vez de simplemente intentar negar o invalidar esas narrativas, que eso va a ser muy difícil. Muchos pacientes les cuesta soltar esas narrativas, esas historias de lo que ya vivieron. Porque a lo mejor el médico viene y me da una información, pero es que yo ya lo viví. ¿Sí? Y es muy difícil sacar a una persona de ese tipo de percepción. Sin embargo, también cuando hablamos de transmisión generacional, pues no solamente vamos a ver de que hay cosas malas. Algunas familias, dentro de su propia narrativa, pueden llegar a concebir que pues, somos una familia fuerte. ¿Sí? O en esta familia no somos fáciles de vencer. La abuela, aún así con su enfermedad, duró 20 años enferma y siguió haciendo su vida y siguió cuidando a sus nietos y siguió preparando comida muy rica. Entonces, hay familias en donde también se desarrollan narrativas de fortaleza y se dan aprendizajes ante la adversidad. Hay personas, que esto no me dejarán mentir, que eran, y como ya vimos en la clase anterior, eran una persona antes y después del diagnóstico. Y a pesar de que pasaron por obstáculos y tiempos peores y tiempos mejores, terminan a veces afrontando esa adversidad y convirtiéndose en mejores personas y dejan buenas enseñanzas a sus familias o dejan buenos momentos que pueden llegar a subsanar un poquito de los errores que cometieron antes de pasar por todo este proceso. También hay experiencias que se viven en el manejo de las enfermedades crónicas, que eso ayuda muchísimo a quienes, pues a los núcleos familiares que están experimentando esto. Y hay redes de apoyo que se muestran fuertes y constantes, independientemente de quién enferme o qué condiciones tenga para recuperarse. Por ello, el que ustedes puedan reconocer estos recursos es igual de importante que detectar los elementos problemáticos, porque esto es lo que permite llevar más a la adaptación que a un proceso de disfuncionalidad familiar. Muy bien, integrando un poco de lo que implicaría la enfermería en la exploración transgeneracional, entonces ustedes podrían indagar con las siguientes preguntas. ¿Ha habido otros casos de enfermedad renal en su familia? Que eso es algo que a veces ustedes hacen pues, de manera hasta protocolaria, ¿no? Hacer esta indagación. Pero esta otra, pues oiga, ¿y para ustedes cómo fue como familia? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo llevaron? ¿Quién estuvo a cargo? ¿Cuánto tiempo estuvieron así? ¿Sí? ¿Cómo vivieron ese proceso de que poco a poco esa enfermedad fue evolucionando? ¿Cómo fue cuando esa persona falleció y qué impacto tuvo en la familia? Todo esto nos ayuda a entender a qué se puede estar anticipando el paciente recién diagnosticado o el paciente cuya enfermedad está evolucionando. También preguntar, bueno, pues, ¿qué fue lo que aprendieron de esa situación? ¿Qué herramientas, qué fortalezas, qué cosas buenas o malas surgieron de esa experiencia? ¿Qué temores le genera a usted iniciar con este tratamiento? ¿O qué temores tiene ahora que se está apareciendo esta complicación? Entonces, estas preguntas, junto con algunas variantes de ellas, a ustedes les permitirían identificar si hay duelos no resueltos, si hay creencias disfuncionales a nivel familiar, a nivel cultural, y reconocer los recursos familiares. ¿Qué elementos pueden promover el tratamiento? ¿Pueden ayudar bastante al paciente o pueden ayudar a que como familia tengan mayor posibilidad de adaptación? Y de esa manera, pues también si ustedes ven que hay duelos no resueltos, que hay mucha ansiedad anticipatoria, que hay presencia de elementos preocupantes, bueno, pues ahí ya estas preguntas ayudan a derivar alguna intervención psicológica oportuna. Muy bien, entonces, vamos a hacer una exploración narrativa con el siguiente caso. Tenemos a Luis, de 35 años, que fue diagnosticado recientemente con enfermedad renal crónica. Cuando el médico le explicó que posiblemente necesitaría diálisis en el futuro, Luis reaccionó con ansiedad intensa y expresó lo siguiente. Mi papá murió en diálisis hace 15 años. Ese tratamiento solo hace sufrir a las personas. Desde entonces, Luis evita hablar del tratamiento y ha mostrado poca disposición para informarse sobre sus opciones terapéuticas. ¿Qué experiencia previa podría estar influyendo en la reacción de Luis? Pues obviamente, el fallecimiento de su papá y las condiciones en que se dio ese fallecimiento.
Pero, ¿qué creencia o narrativa familiar ustedes notan en este caso? Y cómo esta historia familiar puede afectar la herencia del tratamiento, así como, pues, ¿qué harían ustedes para comprender mejor esa historia familiar? ¿Cómo indagarían en esto que ocurrió para que eso les dé herramientas de saber cómo actuar con este paciente recién diagnosticado y que todavía evita considerar siquiera un tratamiento? ¿Qué harían ustedes? Aquí la experiencia familiar previa de que él tuvo es referente a que el papá posiblemente no llevaba un adecuado tratamiento o algo vio que lo hizo sufrir mucho, pero es cuestión de ver cuál fue como que esa experiencia definida que llevó, ¿no? Si no tenía buen apego y explicarle a él que no porque haya tenido un familiar directo de él, pues que él vaya a sufrir lo mismo. La creencia. Claro, claro. Aquí necesitaríamos indagar más, hacer una exploración narrativa para ver por qué. Lo que tenemos claro es que hay un motivo real y válido para Luis para negarse al tratamiento o para tener demasiada ansiedad anticipatoria, que tal vez eso es lo que le está paralizando. ¿Sí? Aquí habría que preguntarle cómo fue el tratamiento. Primero que nada, ¿qué tratamiento llevó su papá? Porque hay diálisis y hemodiálisis. Necesitaría diálisis, pero no sabemos cuál. Y también preguntarle, ¿por qué tú dices que hace sufrir a las personas? ¿Cómo fue el tratamiento de su papá? ¿Qué complicaciones tuvo? Porque puede ser que haya sido diabético, o que le hayan amputado algún miembro, que haya estado descompensado, que haya tenido múltiples ingresos, que haya estado renuente a la alimentación, que no tuviera un apego. Sí. Sí, y eso pues en un periodo de 15 años, pensemos que Luis tenía 20, entonces seguramente él lo vivió desde una posición de cuidado, desde una posición tal vez muy cercana, en donde no sabemos, así como tú mencionabas, tal vez sufrió varias amputaciones, tal vez había otras comorbilidades médicas que hizo que fuera muy duro, que fuera muy difícil, no solamente para él, no sabemos quiénes fueron figuras de cuidado, que él habla aquí en plural, ¿no? Ese tratamiento solo hace sufrir a las personas, entonces no sabemos si se refiere que a lo mejor también su mamá sufrió, y qué tal que a lo mejor la relación de sus padres se deterioró muchísimo cuando pasó esto, fueron 15 años de tratamiento. Entonces, aquí el punto con esta exploración narrativa, como podemos ver, es que tenemos que facilitar a veces a los pacientes un medio para que hablen un poquito y que así esos... hay una historia de duelo aquí. No sabemos si realmente eso de duelo ya lo vivió Luis o ya lo superó. ¿Sí? Sí, adelante, Jacqueline Landa, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Maestro, yo también considero que también el factor económico a veces influye en cuestión eso de que todas las personas de cuidado, las figuras de cuidado también pues sufren, ¿no? Porque a veces también no tienen economía y que no, pues son tratamientos que pues son de largo plazo y muchas veces, claro, sobre todo las hemodiálisis, ¿no? Que mínimo son 2 o 3 a la semana. Entonces yo creo que también el factor económico a lo mejor influyó, ¿no? Porque al saber que está enfermo, a lo mejor él era una figura de cuidado para su papá y él trabajaba y también pues sabía que a lo mejor no era suficiente. No sé, son muchos factores, pero creo que también el económico influye mucho. Sí. Sí, y un tratamiento de 15 años, pues imaginemos, ¿no? Que tanto pudo haber modificado esa estructura que ya tenía la familia y que se tuvo que ir adaptando a lo largo del tiempo. Y si él tenía 20 años para aquel momento, pues imaginemos que a lo mejor, no sé, tuvo que dejar la universidad para ponerse a trabajar, para ayudar a sus padres. Entonces también él sufrió y sufrió la mamá porque tuvo que tomar un doble turno y tenía que trabajar más de la cuenta. Pero aparte sufrió obviamente su padre por todas las complicaciones. Entonces, la exploración invita a que consideremos todas las variables que hemos visto hasta este momento como importantes, tanto solamente del paciente como de su familia. Esa exploración permite que tengamos el contexto para poder interpretar bien pues, las circunstancias reales y actuales del caso. ¿Sí? Por eso, la exploración pues, es algo a lo que no lo podemos dar por hecho. No podemos podemos aplicar tratamientos sin tener mucha información, pero será mucho mejor y más preciso un tratamiento o los diferentes complementos a un tratamiento si tenemos el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, con esto damos por cerrado el tercer tema, que es el de historia transgeneracional. Vamos a tomar nuestro receso en este momento para retomar a las 5:38 y que podamos continuar con el resto de nuestra clase del día de hoy.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a retomar con el último tema de esta tercera unidad, que es el tema de la evaluación de los recursos de la familia. La familia, como hemos visto, pues funge como un recurso terapéutico y es de hecho uno de los principales que van a permitir la adaptación del paciente. Por ello, el que ustedes tengan información sobre aquellas fortalezas, vulnerabilidades y necesidades que tenga su paciente, los vamos a poder filtrar a través de la evaluación de dichos recursos. Entonces, que ustedes tengan esa información, pues va a funcionar como una estrategia preventiva. Pero, ¿qué es lo que entendemos por recursos familiares? Estos pueden ser recursos emocionales, en los cuales vamos a poder identificar si existe cohesión en la familia, es decir, cercanía, intimidad, confianza, empatía, comunicación abierta. Esos serían los recursos emocionales. Y podemos considerar que cuando se va dando la progresión de la enfermedad, pues a veces esos recursos están más presentes o poco a poco pues se van debilitando. Por lo tanto, pues hay que aprender a detectarlos e identificarlos con el paso del tiempo para que pues, los podamos tomar en cuenta o los podamos promover de alguna manera. También existen los recursos estructurales, los cuales van a ser pues, la distribución que se da de los roles en la familia por estos cambios que van sucediendo, la presencia de un cuidador principal y la red externa, que a veces también está disponible como para dar un apoyo adicional a lo que pues, ya está recayendo en el núcleo familiar. En los casos que hemos visto el día de hoy, pues ya ha quedado como más claro y también en las experiencias que ustedes nos han compartido, pues ya va quedando más clara de que esa redistribución de roles, esa presencia de cuidadores o el apoyo externo, pues es un aspecto importante que tenemos que detectar. Los recursos económicos, como también por ahí nos compartían, también es algo que tenemos que aprender a valorar porque en algunas familias este va a ser un predictor muy importante o un mediador muy importante de cómo el resto de recursos se van a poder implementar o no. Aquí hablamos de si existe o no estabilidad financiera en la familia, si hay un medio o hay acceso a medios de transporte, en los casos donde pues tiene que haber una asistencia constante hacia el entorno hospitalario, o si con los recursos económicos que tiene la familia, pues es posible tener una cobertura de tratamiento. Pues no solamente es el traslado a las instalaciones, sino que a veces pues, es la compra de medicamentos o son los gastos que tienen que ver pues, con la nueva dieta que se tiene que generar en casa. Entonces, pues muchos recursos económicos se van destinando poco a poco. Y los recursos sociales y comunitarios, que aquí es donde podemos considerar pues, si existe apoyo religioso o espiritual, si existen redes comunitarias que pues, cumplan este rol de integrar a la sociedad o de integrar a funciones cotidianas o laborales a personas con este diagnóstico, o si existen grupos de apoyo, ya no solamente para quien está enfermo, sino también para la familia. Y también los recursos cognitivos, que estos pueden ser si existe comprensión de la enfermedad y si todavía hay capacidad para tomar decisiones informadas, como veíamos también en los casos que veíamos ahorita. Para nosotros poder definir que una persona todavía puede ser independiente, todavía puede tener cierto grado de autonomía para tomar decisiones, pues tenemos que tener una evaluación completa de todos estos recursos, no solamente a nivel individual, sino también a nivel familiar. Existe por ello una importancia clínica de la evaluación familiar. La falta de recursos puede implicar pues, que se vayan dando poco a poco incumplimiento a las sesiones por problemas de transporte, se puede dar el abandono del tratamiento debido a la presión económica que comienza a estar encima de la familia, comienza a haber sobrecarga en los cuidadores, el aislamiento de los pacientes por el impacto de todo lo anterior, conflictos a la hora de que se tengan que tomar decisiones médicas y desde la perspectiva clínica, el que ustedes puedan identificar estas vulnerabilidades familiares es lo que luego les va a permitir intervenir antes de que éstas impacten en el curso de la enfermedad. Existen también algunos indicadores de fortaleza, pero también de vulnerabilidad familiar. Por lo tanto, a la hora de evaluar los recursos de la familia, pues tenemos que considerar no solamente cosas malas, sino también aquellos de lo cual nos pueden ayudar. ¿Sí? Los indicadores de fortaleza pues, van a ser la comunicación clara y respetuosa, la participación que haya en sus miembros en la educación sanitaria, la distribución equilibrada de responsabilidades, el apoyo emocional consistente dentro de la familia o a través de fuentes externas, el respeto por la autonomía del paciente. Y todas estas son las que van a favorecer la adherencia al tratamiento y la estabilidad emocional, ya no solamente del paciente, sino también pues, de los propios miembros de la familia. Y los indicadores de vulnerabilidad pues pueden ser que exista confusión entre roles, ya no solamente entre el cuidador principal y el paciente, sino con el resto de miembros también. Lo que luego puede llevar a que se generen otro tipo de conflictos que antes no ocurrían, o que se generen los conflictos de antes, pero ahora de manera más frecuente o más intensa. También, pues a veces una señal de vulnerabilidad puede ser la negación persistente de enfermedad, porque aquí no se está tomando en cuenta el estado real o la condición actual de la enfermedad, y eso pues va a limitar muchísimo el apego al tratamiento o las diferentes formas de intervención que sean necesarias en este punto. En la dependencia excesiva o incluso el abandono, pues también nos puede indicar vulnerabilidad muy alta. ¿Sí? Que una persona que antes dependía hasta cierto punto de su hijo o hija, de su pareja, y que de repente haya un abandono total, pues sí deja en una gran vulnerabilidad a ese paciente. O la propia sobrecarga de los cuidadores, pues también lo podemos ver como un elemento de vulnerabilidad, algo que en cualquier momento pues puede desatar una serie de crisis. Junto con las dificultades económicas, nos lleva también a pensar a que, por ejemplo, en pacientes que reciben su diálisis en su domicilio, pues que exista una ausencia de red de apoyo es lo que luego puede afectar la seguridad del tratamiento cuando hablamos de tratamientos a largo plazo. Muy bien. Existen algunas herramientas que ustedes pueden utilizar a la hora de evaluar los recursos de la familia. Esta evaluación la pueden hacer mediante una entrevista estructurada o semiestructurada, en la que puedan ustedes preguntar brevemente quién suele acompañar al paciente a las sesiones, quién le ayuda en casa, ¿sí? En caso de que pues, no tengan que estar asistiendo ahí y que el tratamiento se lleve en el domicilio, cómo se distribuyen las responsabilidades en el hogar, cómo se sienten los miembros de la familia ante el tratamiento. ¿Sí? Entonces, la entrevista estructurada es algo que ustedes pueden llenar fácilmente y de manera muy breve, pero en ocasiones también convienen las entrevistas semiestructuradas o las entrevistas abiertas incluso. Que ustedes en el momento desarrollen una pregunta con base en lo que el paciente les está platicando o con base en cómo ustedes han visto una evolución psíquica o una evolución de la enfermedad. Entonces, ahí es donde utilizamos preguntas abiertas. Algo que no teníamos planeado, pero que puede que me dé muy buena información en este momento para yo comprender cuál es el estado de organización de la familia en este momento. También la observación directa pues, es una gran herramienta, porque si ustedes van teniendo interacciones durante las consultas o durante las hospitalizaciones, eso les está dando otro tipo de información. El que ustedes logren entablar comunicación entre sus pacientes, si bien en unidades que a veces son muy grandes o donde hay mucha rotación, pues esto a veces es más complicado, ¿sí? Pero mientras sea posible que ustedes reconozcan a los pacientes y que ustedes puedan estar trabajando con ellos y que se acuerden de su nombre y que les reciban cordialmente y que sean empáticos con ellos y que haya una relación terapéutica genuina, eso siempre va a ser un medio que va a elevar la capacidad de observación directa.
También algo que pueden registrar mediante observación pues es el nivel de participación que hay desde el paciente hasta su familia en la educación sanitaria. Y la identificación de redes de apoyo pues ya no va solamente dirigida hacia el núcleo familiar, sino también hacia la familia extensa, amigos, comunidad religiosa o cualquier otro grupo social que a veces pues pueda también generar un apoyo complementario. Así como en ocasiones donde los servicios sociales pues ya derivaron o ya están generando un tipo de apoyo adicional, a veces no necesariamente enfocado en el mismo tratamiento, pero que sabemos que también funge como red de apoyo, ¿sí? También algo que ustedes deberían de evaluar sería la toma de decisiones compartidas. Y ya vimos en los casos anteriores que puede ser un elemento muy importante tanto para los pacientes como para la familia, ya que la familia pues, puede llegar a influir en decisiones sobre la modalidad de diálisis, la posibilidad de trasplante, la continuidad del tratamiento, los cuidados paliativos. Y considerando esa influencia que puede tener la familia en estos temas, si ustedes valoran o detectan bien todo este tipo de información, eso permite que ustedes identifiquen si está habiendo presiones indebidas hacia los pacientes o si es necesario que ustedes entonces promuevan la autonomía de su paciente y que también puedan brindar educación y promover a la familia las decisiones informadas, pero dando prioridad obviamente a la autonomía del paciente, si éste se encuentra en condiciones adecuadas pues, para tomar dichas decisiones. Muy bien, y en cuanto a la orientación familiar, lo que competiría a la enfermería nefrológica sería que ustedes faciliten espacios de educación en familia, que puedan promover la comunicación entre sus miembros, que puedan detectar si existen dinámicas disfuncionales a las cuales hay que prestar atención, si es necesario derivar a trabajo social, a psicología o a psiquiatría, si es posible reforzar los recursos de la familia que ya estén presentes. Y aquí la intervención que ustedes realicen no busca reemplazar la dinámica familiar, no busca reestructurarla desde cero, sino fortalecerla desde lo que ya llegó como a cierto alcance o a cierto límite. Con la intervención que ustedes puedan hacer, no se trata de que la familia cambie por completo, de ser una disfuncional a una completamente funcional, sino a que hay familias disfuncionales que tienen escasos recursos y esos recursos a veces se pueden fortalecer y tal vez no lleguen al punto en el que la familia ahora se convierta en una familia modelo, pero sí va a permitir que mínimo el entorno familiar tenga mayores herramientas, mayores oportunidades de que como sistema, ¿sí? Como engranaje, puedan seguir funcionando, que puedan seguir adelante, que puedan tener mayores oportunidades de sobrellevar pues, todo este proceso de enfermedad. Veamos entonces un caso de evaluación clínica en el que ustedes van a poder prestar atención a los recursos de esta familia. Rosa tiene 63 años y recientemente inició su hemodiálisis 3 veces por semana. Vive con su esposo, quien también tiene problemas de salud, su hijo mayor vive en otra ciudad y su hija trabaja todo el día. Rosa menciona que a veces tiene dificultades para asistir a sus sesiones porque depende del transporte público y no siempre tiene quien la acompañe. También comenta que no entiende completamente las indicaciones médicas que se le dan. Aquí habría de preguntarnos, ¿qué tipo de recursos familiares ustedes consideran que están presentes o ausentes? ¿Recursos emocionales, estructurales, económicos, sociales? ¿Sí? ¿Qué tipo de recursos ustedes logran identificar en este caso? Aquí el recurso principal que ella recibe, pues posiblemente sea el económico, o pues para mí parecer es como que el único que podría tener directamente ella, el económico. Ok. Muy bien. ¿Y en el resto de áreas, cómo ves que se encuentran esos recursos? Un cuidador principal podría ser la hija, que es posiblemente la que llegara a ver, o indagar con ella si es que hay alguien más, porque en ocasiones no llega a ser familia directa. En ocasiones llegamos a visualizar que tienen más acompañamiento por parte de amigos que llegan a estar con ellas, pues que los acompañan y ese tipo. En este sentido podría ser la hija, pues porque la tiene más directamente. En los recursos económicos, existe la dificultad para salir a asistir, porque hay que ver también qué tanta economía percibe y aparte la capacidad de ella para el transporte público, porque también hay que ver qué tipo de paciente. Aparentemente se ve joven, 63 años, pero en ocasiones son dependientes o ya no tienen la fuerza también para tenerse en un transporte público. Sí. Y en los recursos sociales o comunitarios, pues aquí dicen, se mencionan redes externas de apoyo para buscar precisamente si hay otra persona que le dé lo emocional, porque la hija posiblemente le da lo emocional y el hijo a distancia. Pero en ocasiones hemos visto pues, que tienen más el apoyo como que de un amiguito o ahí mismo en el tratamiento se hacen amigos y ya ellos se van acompañando. Ajá. Sí, sí, claro. Y yo creo que, bueno, esta revisión de recursos de este caso nos invitaría a pensar que entonces hay cosas buenas, pero también hay cosas como preocupantes, ¿sí? Y en donde tendríamos que indagar un poco más. Aquí dice de la hija, y podríamos decir, tal vez la hija es un recurso emocional, pero también aquí mismo dice que trabaja todo el día. Entonces, pues tal vez sí sea alguien que está como figura de cuidado, y su esposo tal vez también sea una figura de cuidado. Sin embargo, pues también tiene problemas de salud. Entonces, no sabemos qué tan disponible a nivel emocional ella se siente acompañada, o ella se siente distanciada, o ella se siente como una carga. Entonces, sería algo que tendríamos que considerar. Si a nivel emocional, pues realmente ella percibe que se siente acompañada, que se siente validada dentro de su sistema familiar. A nivel estructural, pues podemos ver que, bueno, aquí con la información que tiene el caso no nos queda muy claro quién sería cuidador principal, pero vemos que podría haber dificultades, ¿no? Para que alguien lo sea, por la edad que tiene y por la presencia que tiene que estar teniendo allá al hospital, pues vemos que sí, eso le puede hacer que a veces no pueda asistir a sus sesiones, lo que puede hacer que su enfermedad se complique en algún punto. Ya a nivel de recursos sociales o comunitarios, pues bueno, aquí tampoco nos menciona que ella acude a algún grupo de apoyo o que tiene un grupo de amigas, ¿no? O que va a uno de estos centros comunitarios a realizar actividades. No nos dice nada de eso. Entonces, tendríamos nosotros que indagar un poquito más para ver cuáles de estos recursos están presentes, cuáles están ausentes o cuáles necesitan reforzarse. Para que así la base final que tenga la paciente pues sea una base de mayor seguridad, de mayor apoyo o de mayor percepción de apoyo. Sí, porque a veces como tal podemos nosotros tener la idea de es que esta persona sí recibe apoyo, pero ese apoyo no sabemos si realmente cumple con las necesidades emocionales de alguien. Hay muchos pacientes que pueden decir, pues sí, mi hija viene y me trae, pero viene y me trae aquí al hospital, pero viene molesta porque se tuvo que salir del trabajo, o no habla mucho conmigo porque siento que está, pues, molesta conmigo, ¿no? Porque su vida cambió mucho desde que me enfermé. Entonces, si hay apoyo como a nivel instrumental o estructural, alguien que le ayuda a cumplir con sus diferentes actividades, pero hay distanciamiento emocional. Y eso a veces es lo que luego lo podemos nosotros interpretar como abandono emocional.
y puede generar también pues, muchos problemas de todo lo que vimos, ¿no? En nuestra primera clase. Muy bien, entonces, así es como podemos observar este caso. Y con este finalizaríamos la temática de recursos familiares. Para ahora brincar a las dos temáticas finales, lo que son los trastornos psicosomáticos. Por una parte, los trastornos somatoformes y los trastornos somatoides, que va a ser el último tema. De acuerdo, entonces, la somatización y la enfermedad renal es algo que se manifiesta a través de síntomas físicos y que podemos nosotros esperar por el deterioro físico de la enfermedad, pero no siempre son generados por la enfermedad. Esa es la diferencia más importante. Si algunos síntomas exceden lo esperable o no se explican de manera objetiva, ahí es donde podemos decir que esos síntomas físicos no están siendo generados por la progresión de la enfermedad, sino que probablemente sea un trastorno somatoforme. En el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, actualmente este término de trastornos somatoformes ya no está vigente. Este era un término anterior que se utilizaba en el DSM-4. ¿Sí? ¿Por qué yo lo utilicé para esta presentación? Porque así es como aparecía en la práctica, en la carta descriptiva, ¿sí? Pero por eso yo les hago esta actualización. En el manual más reciente no aparece de esa manera y aparece como dentro del catálogo de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Ahí es donde ustedes van a poder encontrar todo lo relacionado a este tipo de trastornos. ¿Por qué se caracterizan o cuáles son los criterios diagnósticos de un trastorno de este tipo? Pues por la persistencia de síntomas físicos, por un alto nivel de preocupación o ansiedad respecto a dichos síntomas y por conductas excesivas relacionadas con la salud. Y como podemos ver, en alguien que tiene enfermedad renal, pues cómo no van a estar presentes estos de aquí. Y dependiendo también el grado de evolución de la enfermedad, pues estos se van a presentar en el día a día. Muy bien. El trastorno de síntomas somáticos, ya yendo como al término más adecuado y más vigente, se define por uno o más síntomas físicos persistentes, pensamientos desproporcionados sobre la gravedad, un alto nivel de ansiedad por la salud, un tiempo prolongado de preocupación, ya sea de 6 o más meses. Y en la enfermedad renal crónica, esto se puede manifestar como pues, personas que luego nos dicen que están teniendo un dolor persistente, pero luego no encontramos muy bien la relación con algún correlato clínico. O sea, vemos que ese dolor puede ser otra cosa, pero no nos queda muy claro por qué. Se manda a sacar análisis y parece que no es nada, parece que simplemente es un dolor muscular o un dolor de alguna articulación o algo, pero no hay claridad, hay como mucha duda. ¿Sí? También se puede manifestar como una sensación constante de complicaciones inminentes. ¿Sí? Como si en algún punto los pacientes estuvieran con la idea de que algo malo va a pasar, de que algo malo va a ocurrir, de que este dolor que tengo tal vez significa que algo en mí está empeorando, o que algo del medicamento nuevo, o que algo de mi tratamiento está saliendo mal. ¿Sí? También luego aparece que hay una búsqueda reiterada de estudios, pese a que existe estabilidad médica. Entonces tenemos pacientes que acuden una y otra vez, hablando de estos síntomas, hablando de esta preocupación, hablando de estas manifestaciones que luego nosotros podemos conceptualizar como, no, pues es ansiedad. Sí, pero puede ser la ansiedad parte de, pero tal vez lo que está ocurriendo ya es un trastorno de síntomas somáticos. ¿Sí? La ansiedad está presente también, pero no es el origen ni es la consecuencia final. La consecuencia final está siendo el desarrollo de un nuevo trastorno. Es importante aquí enfatizar que el síntoma no podemos nosotros invalidarlo. No podemos decirle a la persona, oiga, es que usted no tiene nada. Ya le hicimos 20 estudios, ¿sí? Quédese tranquila, vaya a su casa, ya no esté viniendo. Se va a lastimar, se va a caer, se va a esto, ¿sí? No podemos decir algo así porque para la persona ese sufrimiento es real. Recordemos que la percepción del dolor no es algo, es algo a cierto grado puede ser subjetivo, también tiene una parte objetiva del dolor, pero también puede ser percibido de manera subjetiva. Y de manera subjetiva la persona realmente puede estar viviendo ese sufrimiento, ¿sí? Aunque el origen sea predominantemente psicológico, por eso no podemos invalidar ese dolor, ese malestar. Y vean a qué otros criterios están anclados. Si hay pensamientos muy negativos sobre la gravedad, si hay gran presencia de ansiedad, que ya vimos en la clase anterior, que la ansiedad puede elevar ese umbral de tolerancia al dolor. Y si esto ha acompañado a la persona a lo largo de mucho tiempo, pues imagínense que tanto sufrimiento no ha de generar. ¿Sí? Hay algunos factores que favorecen la somatización y que es bueno que ustedes puedan conocer. En la enfermedad renal crónica, pues se generan síntomas somáticos por ser una condición que ya de por sí sabemos que aumenta la vigilancia corporal. También genera incertidumbre, también expone al paciente a múltiples evaluaciones, además de asociarse a factores que luego incrementan la somatización, como la presencia de depresión, la ansiedad, la historia de trauma, el bajo apoyo social, las experiencias médicas negativas previas o incluso las experiencias médicas negativas de alguien más de la familia, porque ya también hablamos de que la propia narrativa que existe a nivel transgeneracional también puede predisponer a los pacientes. Entonces, pasa en ocasiones que un paciente recibe una noticia sobre un empeoramiento de su condición y a partir de ahí comenzamos a ver que se van generando este tipo de síntomas a nivel somático. No es coincidencia, es porque si estos factores se reúnen al mismo tiempo, entonces aumenta la probabilidad de que se genere mayor vigilancia, de que haya mayor incertidumbre y de que pequeños dolores ahora se perciban con mayor sensibilidad y que eso a lo largo del tiempo genere el trastorno. ¿Sí? Como pueden ver, es un fenómeno multifactorial. Por eso tenemos que tener toda esta información a la mano. Hay algunas manifestaciones frecuentes que ustedes van a poder observar desde su propia disciplina, como lo son quejas somáticas sin hallazgos proporcionales, es decir, dolores que les digan o a veces de manera visible, donde ustedes revisen, hagan pequeños contactos o hagan pequeñas revisiones o manden a sacar análisis y que vean que pues no hay realmente un hallazgo que explique esa queja somática. También ustedes lo que van a notar es que una persona comience de manera muy acelerada a hacer interpretaciones catastróficas. Oiga, y si esto que me está doliendo aquí es porque tal vez ya me voy a morir, ¿sí? Y si este otro dolorcito que tengo por acá es porque ya por dentro algo no está funcionando y ya tengo una infección. Oiga, y si este pequeño moretón que aquí tengo, entonces es porque ya todo de manera muy catastrófica, como si pequeños síntomas pudieran desembocar en escenarios sumamente negativos. Y claro, está verdad, en algunos casos puede ser así. Pero aquí, para poder nosotros distinguirlo de observaciones objetivas, sería que la interpretación catastrófica obedece a cada pequeño síntoma. Aunque sea leve, eso genera la interpretación catastrófica. Esa es la constante. También la solicitud reiterada de cambios de tratamiento puede ser otra manifestación. Un paciente que pide y pide que se le cambie el tratamiento, es que quiero otro tratamiento, oiga, pero el tratamiento que tiene ahorita es el que usted necesita. No, pero es que no se me quita este dolor, no se me quita esta molestia, ¿sí? No me deja de pasar esto y me preocupa que vaya a ser algo que ustedes no han visto, ¿sí? Ese tipo de solicitudes reiteradas
son otra manifestación. La ansiedad intensa ante los resultados, ¿no? Una verificación constante. Ahí es donde vemos que ya se cerró el ciclo del trastorno somático. Es cuando la persona lo que quiere es tener la certeza de que todo está bien. Y cuando esa certeza se confirma, la persona vuelve a experimentar alivio. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente haya un pequeño dolor o una pequeña queja que vuelve a reiniciar el ciclo, ¿sí? Y así el trastorno de síntomas somáticos vuelve a estar en la fase inicial de mayor vigilancia corporal, de comenzar a generar ideas catastróficas, de comenzar a tener mayor observación entre el efecto del tratamiento y luego la búsqueda de estudios y la búsqueda de verificaciones para ver que todo está bien y otra vez todo se repite. Veamos, por ejemplo, un paciente en hemodiálisis que ante una leve cefalea luego de la sesión interpreta que el tratamiento está fallando y que seguramente pues algo está muy mal con él, ¿sí? Aquí les voy a dejar también una diferenciación entre la somatización y la progresión médica, ya que pues, la prioridad es que primero detectemos una causa orgánica. Ya descartada la causa orgánica, ahora sí podemos pensar en presencia de somatización. Entonces, si los estudios son consistentemente normales, si la intensidad emocional es desproporcionada a esos resultados, si hay hipervigilancia persistente, en estos casos podemos considerar un componente somático. ¿Por qué? Porque los estudios nos están diciendo lo contrario a esa percepción y a esa búsqueda de confirmación o de comprobación. En estos casos, a veces es necesario que busquemos una evaluación interdisciplinaria para que a ustedes no les quede la preocupación de si, bueno, y ya nos aseguramos que los estudios están normales, pero la persona sigue interpretando esto. ¿Qué será? ¿Sí será entonces que hay algo? Y ahí a veces nos da miedo confiarnos, ¿no? Y lo que queremos hacer, pues vamos a sacar nuevos estudios. Y sería como la historia de nunca acabar. Entonces, si hay algún punto en el que ustedes no se sientan completamente seguras o seguros de conceptualizar si esa intensidad emocional es desproporcionada o si esa hipervigilancia está en rangos esperables, ahí es donde entonces pues consideramos apoyo psiquiátrico o psicológico para no desestimar el malestar, pero también para evitar la sobremedicalización. ¿Sí? Eso serían también dos cosas importantes a considerar. ¿Cómo impacta la adherencia en el equipo de salud? Pues la somatización puede hacer que luego haya un uso excesivo de recursos sanitarios por este tema de la sobremedicalización, que a veces haya conflictos con el equipo. ¿Por qué? Porque, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿O esa opinión que tú das como profesional está equivocada y más bien necesitamos la opinión de alguien más? Entonces, puede llegar a generar roces o puede llegar a generar como, como esta minimización de algunos diagnósticos o de algunas observaciones hechas por miembros del propio equipo, lo que luego puede generar desconfianza, lo que puede generar cambios frecuentes del proveedor de servicio de salud, puede también generar fatiga en el personal sanitario porque pues buscan y buscan y pues no han encontrado la causa orgánica, la causa objetiva de ese malestar. Y pues al mismo tiempo eso también puede deteriorar la alianza terapéutica. El paciente difícilmente va a llegar a la idea de, creo que estoy somatizando. ¿Por qué? Porque el paciente para él, como vimos ahorita, para él o ella es real ese sufrimiento. Y que nosotros le podamos de buenas a primeras decir que es somatización no va a mejorar el sufrimiento en muchas ocasiones. Es un proceso de educación progresivo y que involucra la observación de los propios síntomas que se están maximizando. Entonces, por ese motivo, a veces algunos pacientes pues comienzan a distanciarse del propio equipo, más si el propio paciente se siente invalidado. Pues es importante trabajar en la validación emocional sin que esto luego refuerce las interpretaciones catastróficas, que no con tal de validar emociones, pues luego seamos nosotros mismos quienes hacen que empeore la condición del trastorno de síntomas somáticos. Y para el abordaje de la somatización, entonces ustedes lo que pueden hacer desde su ámbito es aplicar la escucha activa sin invalidación, evitando frases como no le pasa nada, relájese, sus estudios están normales, no se preocupe, ¿sí? Esto es pues, muy natural que lo digamos, pero no se puede quedar ahí la retroalimentación que le demos a la persona. ¿Por qué? Porque la dejamos con la misma incertidumbre que luego en ese vacío de información, ¿qué va a hacer la persona? Va a llenar ese vacío con nuevas preocupaciones, ¿sí? Por lo que también es necesario hacer un reencuadre gradual en el cual se valida el malestar, pero también se brinda una explicación biopsicosocial de lo que le pueda estar pasando, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, mire, sabe que yo entiendo y creo que lo que usted experimenta ahora mismo pues, le genera mucha preocupación, le genera mucho malestar. Es importante que observemos esto que usted está sintiendo para que también veamos cómo se puede relacionar con otras cosas que usted está viviendo ahora en su vida. Porque usted me había platicado que, y ahí es donde información que ya tenemos de ese paciente, se la necesitamos desglosar desde el enfoque biopsicosocial para que la persona vea que su condición biológica de enfermedad también está siendo acompañada de todo el impacto que está teniendo la enfermedad en su propia identidad, en su rol personal, en su rol profesional, en su vida familiar y en sus diferentes funciones sociales. Y la persona difícilmente, si nosotros le damos esa explicación de vuelta con su propia historia, la persona difícilmente ahí va a estar negada por completo, le va a hacer sentido. ¿Sí? Eso no va de momento a quitar por completo la presencia de la somatización, pero le va a dar herramientas a la persona para que se observe mejor a partir de ahí y eso sí puede mejorar la sintomatología. ¿Sí? También algo que se puede hacer dentro del reencuadre es evitar reforzar la búsqueda excesiva de pruebas innecesarias. ¿Sí? Que a veces le digamos que nosotros mismos demos pie a que la persona siga buscando y buscando y buscando y buscando remedios o 1000 opiniones más para que la persona encuentre. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues le estamos diciendo que toda esa visión catastrófica que tiene, pues es la guía para que ella busque una respuesta. Y si se trata de un trastorno somático, pues imagínense, nunca la va a encontrar y su condición va a empeorar cada vez más. También lo que se buscaría es que ustedes puedan hacer una identificación de comorbilidades emocionales, explorar si hay síntomas de ansiedad o depresión de manera subyacente, o directamente si para ustedes es muy difícil hacer este reencuadre, esta exploración, o por algún motivo la escucha activa ya ustedes la aplicaron y llegó a cierto límite, entonces ahí es donde ya podemos derivar, tanto a psicología como a psiquiatría, ya que pues esos síntomas si están interfiriendo con la adherencia o están generando un deterioro funcional importante, pues ahí es donde ya tenemos que hacer algo al respecto, si no, el cuadro completo de la enfermedad va a ir empeorando poco a poco. ¿Qué intervenciones terapéuticas existen para este tipo de casos? La terapia cognitivo-conductual es algo común que se aplica en entornos hospitalarios. También se les brinda psicoeducación sobre la relación entre mente y cuerpo. A veces también se utiliza desde el enfoque biopsicosocial. Se les enseñan herramientas para el manejo de ansiedad, ya que vimos que es una de las manifestaciones más importantes a nivel de la somatización. Y a veces si es necesario, pues dentro de las intervenciones farmacológicas, desde psiquiatría, si hay presencia de comorbilidad depresiva o de ansiedad, pues también eso es algo que se necesita trabajar. El objetivo aquí con estos tratamientos no va a ser eliminar los síntomas. Los síntomas están cumpliendo una función. ¿Sí? Los síntomas están siendo el resultado final, no es el origen del problema. ¿De acuerdo? El síntoma percibido, lo voy a repetir porque esto es muy importante, el síntoma somático que percibe el paciente no es el problema en sí, es el resultado de cómo está procesando el paciente los diferentes aspectos biopsicosociales de la enfermedad.
Ahí es donde está el origen, ahí es donde se tiene que realizar la intervención. Por ello, las intervenciones que vemos aquí lo que buscan es reducir la angustia, reducir la preocupación, reducir la incertidumbre, reducir o atender las necesidades emocionales. Y eso es lo que luego permite que se mejore el funcionamiento diario, porque al mismo tiempo se van trabajando las herramientas de afrontamiento, se va mejorando la regulación emocional, se va trabajando la tolerancia a la incertidumbre, se va mejorando la rumiación, que es la tendencia que tenemos como personas a pensar y pensar y pensar y pensar, ¿sí? Y estos que les acabo de mencionar son variables transdiagnósticas. Una variable transdiagnóstica desde la psicología se consideran esos diferentes elementos que se ha encontrado que están presentes en multitud de trastornos. Si se trabaja sobre ellas, entonces puede haber un mejoramiento ya no solamente en la evolución psíquica de la enfermedad renal, sino también en los trastornos que ya quedaron asociados. Háblese estrés, ansiedad, depresión, síntomas somáticos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el objetivo de las intervenciones. Hay algunos riesgos si se realiza un abordaje inadecuado. Es decir, si se ignora la somatización. ¿Cómo puede ser? Pues que luego se realice un exceso de estudios que estamos viendo que a veces no van a ser necesarios. La posibilidad de iatrogenia, ¿sí? En donde pues, se brinque de uno a otro tratamiento, desde una disciplina a otra, desde diferentes modelos, y esto pues genera entonces muchas líneas de acción, pero ninguna que esté siendo lo suficientemente efectiva. También a veces lo que hacen este tipo de prácticas, cuando no identificamos que se trata de somatización, pues es de que se sigue reforzando el rol de enfermo o el rol de cronicidad y que se va extendiendo a otras áreas de la salud. E invalidar al paciente también puede provocar pues, que se vayan generando daños a la relación terapéutica, que se genere desconfianza hacia el propio equipo de salud, que se den los abandonos al tratamiento, y por eso tiene que haber un equilibrio clínico para que así la relación terapéutica pues, siga cumpliendo su principal función. Con todo esto, hagamos un ejercicio de diagnóstico diferencial para saber si en el siguiente caso estamos hablando de un síntoma médico o estamos hablando de una somatización. En este caso, hablemos de Pedro. Él tiene 48 años, recibe hemodiálisis 3 veces por semana. En los últimos meses ha acudido varias veces al servicio médico porque siente que algo grave está pasando en su cuerpo. Con frecuencia reporta que tiene dolor en el pecho, mareo o sensación de que el tratamiento le está dañando el corazón. Sin embargo, en las evaluaciones médicas recientes no se han encontrado alteraciones clínicas relevantes. A pesar de estas explicaciones médicas, pues Pedro continúa preocupado, solicita estudios y expresa tener miedo constante de que los médicos pues tal vez no están viendo algo importante. ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto, para ustedes, ¿qué elementos del caso pueden sugerir que existe somatización? ¿Por qué es importante descartar primero una causa médica real en pacientes como en el caso de Pedro? ¿Y qué riesgo existiría si el personal de salud responde diciendo algo como, pues no le pasa nada, sus estudios están normales? ¿Qué opinan ustedes de este caso? O, por otro lado, si han visto ustedes esto en su propia práctica clínica. Los elementos que sugieren que podría estar somatizando es que comenta que algo le está pasando en su cuerpo. Que reporte dolor en el pecho o sensación de tratamiento. Lo que nos puede sugerir eso es la sensación de que el tratamiento le está haciendo en el corazón. Sin embargo, no podemos dejar pasar en alto el dolor en el pecho, porque el dolor en el pecho sí es algo frecuente que presenten los pacientes al estar expuestos al sistema extracorpóreo. ¿Sí? Entonces, el corazón tiene que trabajar más, que tiene una bomba afuera y tiene una bomba adentro que tiene que hacer un trabajo doble. Y estos pacientes, por lo general, son hipertensos y eso también origina que tengan molestias. Además, por sí misma la hemodiálisis a largo plazo origina una hipertrofia ventricular en el paciente. Entonces, esos síntomas que reporta son como que muy comunes para los pacientes. Ujú. Pero aquí dice que, sin embargo, pues Claro. en las evaluaciones, me imagino que le han de haber tomado electrocardiograma, laboratorios, y ahí sale dentro de todo lo que, las alteraciones que pueden tener, sale hasta cierto punto normal, ¿no? Esos serían los puntos de que le están dañando el corazón y que siente que algo está pasando, eso nos está sugiriendo que está somatizando. Lo importante de descartar la causa médica real es esta, que los pacientes expuestos a hemodiálisis sí tienen complicaciones cardíacas. Generalmente el paciente no se va a morir por la enfermedad renal, se va a morir la mayoría por problemas cardíacos. Pero, Claro. este riesgo de que el personal diga, no, no le está pasando nada, es que digamos, no, no le pasa nada y que no lo tomemos en cuenta, es que, ¿qué tal si se infarta? Y entonces van a decir, no, pues no le hicieron caso, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé en todos lados, ¿verdad? Pero generalmente en las unidades de hemodiálisis tienen sus monitores. Bueno, allá donde yo estaba, tenemos monitores rodantes, entonces cuando el paciente empieza a tener una patología, se le conecta todo. Se le conecta el monitor cardíaco, el oxímetro, todo, ¿no? Y se valora, y te da el caso, viene el médico, lo valoran, y entonces ahí inclusive pasa al familiar, le explican, ¿no? Y si persiste con la molestia, pues una operación lo ingresan, si ven que de plano no tiene nada, los dan de alta. Pero a veces los pacientes insisten de que se sienten mal, entonces la opción que les dan es, si se sigue sintiendo mal, acude a urgencia para que lo vuelvan a valorar, que lo ingresen. Ujú. Pero nosotros por sí mismas, bueno, si un paciente se quedó el pecho, no podemos simplemente decirle, no, es normal, porque no es normal, en ellos sí puede ser algo grave. Claro. Claro, muchas gracias por compartirnos de la experiencia que tú has tenido y del que tú has visto, ¿no? En estos entornos. Porque justo el punto de este caso en particular es que veamos que no podemos irnos a un extremo de determinar siempre causa médica, pero tampoco podemos minimizar este tipo de sintomatología y decir que se trata de somatización. Es decir, sí tiene que haber un protocolo interno para identificar cuándo, qué medios, qué tipo de estudios hay que hacer, qué observaciones hay que estar realizando. Aquí en el caso nos dice que esto ha pasado en los últimos meses. Entonces, si en los últimos meses se han realizado estudios, se han asegurado que todo está bien con este paciente, entonces ahí es donde se puede determinar la posibilidad de una somatización, pero sin descartar que en algún punto se tiene que seguir realizando los estudios para esto que nos comentabas, ¿no? De luego no minimizar la sintomatología y que luego sí termine habiendo una problemática de este tipo, considerando que es una de las complicaciones comunes que puede haber en este tipo de tratamientos. ¿Sí? Entonces, no irnos a un extremo, no irnos al otro, sino estar en constante vigilancia de estos casos. Y aquí la derivación a lo que ayudaría es bueno, como esto ha estado presente en los últimos meses y como hemos visto que hay algo que ha venido es algo que ha estado presente y no hay estudios que nos expliquen de manera médica esto que está ocurriendo, entonces vamos a mandar a terapia o a psiquiatría y ahí veremos si con esa intervención que reciba disminuye la sintomatología. Si disminuye, entonces allá podemos tener un poquito más de tranquilidad de dar por hecho que se trataba de una somatización. Y si no disminuye, pues bueno, eso también nos da la pauta para seguir interviniendo ya en la parte médica. Y eso ayuda a que entonces no descartemos de manera muy apresurada, pero que tampoco estemos aplicando procesos de medicación o de tratamientos múltiples o estudios múltiples que luego no están siendo consistentes con la historia del caso. ¿Sí? Entonces yo creo que eso sería una buena manera de sobrellevarlo.
Y claro, también va a depender mucho de las unidades, ¿no? Lo que nos comentas por ahí tú, Fátima, Gabriela, pues yo creo que no sé cómo sean otros hospitales, pero me imagino que deben de tener en cada lugar sus propios procedimientos o sus propias maneras de tanto de explorar este tipo de sintomatología como de actuar en consecuencia. Muy bien, ahora, los trastornos somatoides, por otro lado, vamos a considerarlos nosotros como síntomas también, pero que no tienen evidencia orgánica. Al igual que los trastornos anteriores, que fueron los somatoformes, estos ahorita ya los podemos encontrar dentro de los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, aunque en otras versiones también luego se terminaron catalogando dentro de los trastornos neurológicos funcionales. ¿Sí? Ahí es donde ustedes los van a poder encontrar. Estos cuadros es común que a veces coexistan con la enfermedad renal, lo que también, al igual que con los trastornos somatoformes, pues complican el diagnóstico diferencial. Nuevamente, al igual que los trastornos somatoformes, en los somatoides, o en este caso somáticos, tenemos que dar por hecho que el paciente no finge los síntomas. El dolor en el pecho, el dolor en alguna zona del cuerpo, esa sensación de malestar subjetiva que puede aparecer, para ellos es real. ¿Sí? Aunque ese mecanismo que lo está generando no sea orgánico per se, pero de todas maneras podemos considerar que genera malestar. ¿Cuál es la diferencia entre somatoforme y somatoide? Aunque se relacionan, los dos términos se pueden diferenciar de la siguiente manera. El somatoforme, como ya vimos, tiene énfasis en la preocupación excesiva de los síntomas, ya sean a nivel físico o anclado como a las preocupaciones sobre qué pasaría si termina siendo real. ¿Sí? Y los somatoides van a ser síntomas físicos con características neurológicas o funcionales que no se explican por daño estructural. Entonces, en los primeros tenemos una preocupación por síntomas físicos y en los segundos tenemos que hay síntomas físicos, ¿sí?, con características neurológicas o funcionales que no tenemos manera de explicar. Y en la enfermedad renal, entonces aquí tenemos que distinguir entre si hay manifestaciones urémicas reales o no, si hay complicaciones médicas objetivas o si hay síntomas funcionales con un componente psicológico predominante, lo que también puede estar ocurriendo. ¿Sí? Los trastornos neurológicos funcionales en pacientes renales pueden ser los siguientes: que existan episodios de debilidad súbita sin un correlato neurológico, que existan alteraciones sensitivas inconsistentes, que existan crisis no epilépticas, que existan síntomas motores variables. Y estas manifestaciones pueden aparecer en contextos donde tenemos pacientes que están viviendo bajo mucho estrés, que están iniciando con la diálisis, que están teniendo conflictos familiares, que están teniendo mucha ansiedad anticipatoria, y ese estrés crónico es el que luego puede actuar como desencadenante. El conjunto de todos estos es lo que luego genera este tipo de síntomas que nosotros podemos llegar a confundir. ¿Sí? Por eso tenemos que tener esta información a la mano, tenemos que tener ese tipo de registros, tenemos que saber detectar cómo ha sido la evolución psíquica de nuestro paciente. Y eso nos va a ayudar también a diferenciar mejor, pues, si se trata de qué tipo de sintomatología o a dónde apunta más. ¿Qué factores psicológicos están implicados en los trastornos somatoides? Pues la ansiedad severa, la depresión no tratada, el trauma, los duelos no resueltos, la necesidad inconsciente de expresar conflicto emocional. Como ya vimos con los trastornos somatoformes, son casi los mismos, ¿sí? Son muy similares. Y estos factores, el problema es cuando se acumulan. Ahí es cuando se eleva la posibilidad de que se desarrollen este tipo de síntomas somáticos. La literatura en enfermedad renal ha mostrado que los trastornos afectivos pueden incrementar la experiencia somática y producir síntomas funcionales complejos, que son los que luego nosotros podemos llegar a confundir con problemas neurológicos. El impacto clínico en el entorno dialítico y la evolución clínica va a ser que, pues, se puede generar interrupción en las sesiones, puede haber solicitudes constantes de atención urgente, se puede generar entonces también, al igual que con los trastornos somatoformes, conflictos con el equipo de salud, puede haber sobrecarga diagnóstica, puede haber dudas sobre la seguridad del tratamiento o su efectividad. Por ejemplo, un paciente que presenta episodios recurrentes de debilidad extrema al inicio de la sesión, pero donde no se observan alteraciones hemodinámicas objetivas. Entonces, esto de aquí nos haría preguntarnos, pues, de esa posibilidad. Y nuevamente, hay que estar en un proceso de detección más que en un proceso de seguridad de que eso es lo que ocurre. El riesgo principal en este tipo de casos, pues, es que a veces se puede llegar a la sobremedicalización o, en el extremo opuesto, pues, que podamos descalificar o invalidar estas experiencias. Y como les mencionaba ahorita, no se trata de irnos a un extremo ni al otro. Se trata de que estemos en un punto medio y que tengamos la capacidad de detectar lo que ocurre en ambos extremos. Eso nos va a acercar más a tener más herramientas para hacer diagnósticos diferenciales, y un diagnóstico bien hecho, pues sabemos que mejora en gran cantidad la efectividad de la intervención. La evaluación clínica adecuada que aquí sugeriríamos tendría que ser enfocada en también descartar la patología orgánica. Una vez descartada cualquier causa médica, es necesario ahora sí evaluar el contexto emocional, explorar los eventos estresantes recientes, identificar los síntomas depresivos o ansiosos, valorar la historia de trauma, ya sea trauma transgeneracional o ya sea trauma derivado de otro tipo de hospitalizaciones o trauma relacionado con duelos que tengan que ver con la misma enfermedad. Sí, el trauma vemos que puede tener como muchas implicaciones con la información que hemos visto hasta ahora. La evaluación entonces debe realizarse sin confrontación ni insinuación de que los síntomas están siendo simulados, de que es una búsqueda de atención, de que es una búsqueda de pedir ayuda, de que es realmente vamos a tener menos elementos para hacer un tipo de esas confirmaciones que para negar el malestar. Entonces no podemos expresarnos de esa manera sin antes descartar primero causa médica, como ejemplificamos en el caso anterior. Ya descartada la causa médica, detectamos todo esto y hasta ese punto ya podemos nosotros compartir el resultado de esa valoración. Muy bien. El rol de la enfermería ante estas manifestaciones somatoides consistiría en que ustedes puedan intervenir desde la validación del síntoma, reconocer que ese malestar es válido, es entendible, es comprensible por lo que estas personas viven, pero no hacerlo con la intención, pues, de reforzar una interpretación médica innecesaria. Que nosotros no le estemos diciendo a la persona que ella tiene razón, que si ese síntoma está ahí es porque seguramente nos indica algo malo, algo preocupante, algo que todavía no sabemos qué es, ¿sí? Sería apresurado decir un comentario así y sería también alarmista. También hay que realizar una observación clínica cuidadosa, registrar las inconsistencias que vamos viendo sin emitir ningún juicio. Es decir, si notamos que una persona la semana pasada se enfocaba en un síntoma, en un malestar, pero esta siguiente semana se enfoca en otro y la próxima semana se enfoca en otro, pues yo registro esas inconsistencias sin decirle, oiga, no, pues mire, la semana pasada le dolió una cosa y ahora le duele otra y la próxima semana le va a doler otra.
se da cuenta que entonces puede ser que usted más bien esté, pues, le esté pasando mal y por ese motivo se está enfocando tanto en esos síntomas. No lo puedo yo decir de esa manera, tan solo por mencionarlo así, ya estoy emitiendo un juicio. ¿Un juicio de qué? De falta de credibilidad, de yo no te creo, de lo estás simulando, lo estás haciendo adrede, estás exagerando, y no es mi tarea hacer eso. Mi tarea es hacer el registro para que quede el antecedente, para que eso mejore mi evaluación y que eso luego guíe a acciones más concretas para apoyar a los pacientes. El reencuadre biopsicosocial, entonces, en este tipo de trastornos también es necesario. Aquí tenemos que explicar que el cuerpo puede reaccionar al estrés de manera intensa, brindando ejemplos simples. ¿Sí? Ejemplos que luego los podemos encuadrar muy bien al día a día de la persona, porque poco a poco nos vamos enterando pues, de cómo es esa rutina, cómo es el contacto con la familia, cómo es la relación con los cuidadores. Toda esa información la podemos usar a favor del tratamiento. Y la coordinación interdisciplinaria es algo que no puede faltar. Si estos síntomas están interfiriendo con el tratamiento o están dificultando el autocuidado o están generando una interacción que afecta al núcleo familiar, pues entonces ahí es donde necesitamos apoyo adicional, ¿sí? Para que no termine poco a poco esta sintomatología generalizándose a otros contextos y que esto termine impactando en el progreso de la enfermedad. ¿Qué riesgos existen de un abordaje inadecuado o de una intervención terapéutica que se puede aplicar? El riesgo de abordaje se da cuando pues, el síntoma se interpreta como fingido, como ya hemos visto. En estos casos, pues, hay riesgo de que se rompa la alianza terapéutica, esto puede aumentar la desconfianza, esto incrementa en ocasiones las conductas disfuncionales. Pensemos en un paciente que tiene la idea de que los médicos no le ayudan, de que el tratamiento no sirve para nada porque ese malestar sigue ahí y entonces pues deja de tener su autocuidado. Y en los casos donde se sobremedicaliza, aquí el riesgo es que pues, se refuerce el rol de enfermo, se incremente esa ansiedad por la idea de que pues no encuentran qué es lo que tengo, no saben qué es lo que me pasa. Y esa incertidumbre, como ya vimos, incrementa el trastorno somatoforme, pero aquí también incrementaría los síntomas somatoides. Y también pues, puede llevar a que se realicen estudios innecesarios. Y las estrategias más eficaces de intervención que aquí podemos considerar ya de manera como interdisciplinaria sería la psicoterapia cognitivo-conductual, el que se puedan aplicar técnicas de regulación emocional, que esa es una manera rápida también en como a veces detectamos si unos síntomas están dependiendo mucho de los procesos atencionales o de las funciones ejecutivas, ¿sí? Pero hay unas técnicas de regulación emocional que luego van a estar contraindicadas para pacientes con algunas complicaciones o con algunos problemas de salud, como nos mencionaban ahorita, ¿no? En el caso de pacientes que están bajo hemodiálisis, pero que el riesgo cardíaco pues, puede llegar a ser alto. Entonces, en esos casos, las técnicas de regulación emocional pues tienen que estar bien monitoreadas y bien seleccionadas. El manejo de ansiedad también es algo útil que abarca tanto trastornos somatoides como somatoformes. Y el tratamiento farmacológico en los casos donde a veces ya haya presencia de comorbilidad depresiva o de ansiedad muy intensa. Porque pensemos en un paciente que está teniendo pequeñas crisis de pánico, ¿sí? En donde ese síntoma de dolor en el pecho, de latidos acelerados, de opresión, de debilidad, de mareos y demás, pues tenemos que descartar que no exista una causa médica y que solamente se trata de algo derivado de la percepción que está teniendo de amenaza o de riesgo o de incertidumbre a las situaciones que está viviendo. Entonces, por eso tiene que haber estas estrategias combinadas para que no dejemos nada al azar y que no esperemos a que hayan complicaciones y que esa complicación nos confirme qué era lo que ocurría. El objetivo con todas estas estrategias ya de manera integrada es, por una parte, reducir el sufrimiento y mejorar la funcionalidad, ¿sí? En vez de confrontar directamente al paciente y hacerle cuestionar sobre esta sintomatología, que es lo que a veces puede ocurrir cuando, bueno, tenemos a la mano esta información. De acuerdo, entonces, vamos a cerrar esta última temática con una simulación clínica sobre la validación del síntoma. Durante una sesión de hemodiálisis, Ana, de 52 años, dice repentinamente que siente que su brazo izquierdo está perdiendo fuerza y que teme que algo grave está ocurriendo. El personal revisa signos vitales y no encuentra alteraciones neurológicas ni hemodinámicas. Después de algunos minutos, el movimiento del brazo mejora espontáneamente. Ana continúa muy angustiada y dice, siento que mi cuerpo está fallando. ¿Cuál de las siguientes respuestas del personal de enfermería sería más adecuada? Y yo creo que aquí, pues, algunas de ustedes pues, ya han experimentado esto en sus unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas respuestas ustedes considerarían las más adecuadas? O si no fuera ninguna de estas, pues, ¿qué respuesta ustedes sí considerarían como la más apropiada en este caso? La En 3. el caso, ay, perdón, En el caso de que diga, siento que mi cuerpo está fallando por la molestia en el brazo, pues la respuesta más adecuada yo pienso que sería en la 3. Entiendo que esa sensación puede ser muy angustiante, vamos a observar cómo evoluciona mientras revisamos que todo esté bien. Mientras evaluamos al paciente, valoramos, tal como monitor, y estamos en constante observación, a lo mejor luego de estar platicando, porque durante la terapia en las unidades de hemodiálisis son como pequeñas familias. Tú te pones a platicar con la claro. paciente, le empiezas a vacilar dependiendo de la confianza que ella te tenga. A veces llegan a ser muy aprensivos, con dolores por todos lados, malestares, y cuando empiezan a platicar con las enfermeras y luego entre los pacientes, empiezan a relajar, como que mucha de la sintomatología como que se disminuye, entonces luego se olvidan del dolor, de la molestia. Entonces sería cuestión de que también se vea que va avanzando la terapia, ir monitorizando, checar la presión, ver si durante la extracción, cuando comienza la terapia, igual puede ser que haya bajado un poco la presión y están monitorizando sus signos para ver si no hay muchas variaciones, y ya ir viendo cómo se desarrolla durante la terapia, porque a veces si vienen aprensivos y al rato ya están platicando también una novela y ya se le pasa. Y si vemos que a pesar de todo esto ya sigue persistiendo con una molestia, pues entonces sí ya, pues avisar al doctor para que venga a valorar o le haga una toma o le hagan algún estudio. Ok, muy bien, muy bien. Gracias por compartirnos tu respuesta. Adelante, Margarita, te escuchamos. Sí, pues en lo mismo coincido con la compañera en la respuesta que quizás yo tomaría en la 3, también en la cual valoraría y pues decirle, no angustiarla, pero sí estarla vigilando continuamente. Y si es repetitivo, igual que si sigue sintiendo la molestia y todo, si tengo el equipo, le digo, pues sabe que la voy a estar monitoreando y en base a eso vemos los resultados. Y si vemos que hay alguna alteración, le llamo al médico. Pero vamos a estar al pendiente, igual como dice la compañera. Creo que es importante, creo que es la más asertiva hacia ella y así estamos ambos. Tanto yo estoy tranquila como la paciente, porque a veces puede ser que sea algo somático, pero también como son pacientes que internamente no sabemos cómo está el comportamiento del cuerpo. Pero sí, Claro. sí, sí, es lo que pues yo también coincido ahí con la compañera. Muy bien, muchas gracias a ambas por compartirnos sus respuestas. Y yo coincido también con ustedes en que la 3 sería la más viable porque con poquitas palabras se está validando la sensación que está teniendo la paciente. Pero al mismo tiempo se le está aclarando que es algo a lo que se le va a prestar atención, ¿sí? Entonces, no estamos alarmando, pero tampoco estamos minimizando el malestar. Se está atendiendo, se está validando, al mismo tiempo que se le presta la atención necesaria para saber y confirmar que todo está bien. Entonces, nuevamente nos movemos en esa línea de no irnos a un extremo y decirle, los estudios está bien, no pasa nada. Porque si hacemos eso, entonces estamos negando la posibilidad de que ella lo esté experimentando mal.
¿sí? De que ella esté pues somatizando. Pero tampoco me puedo ir a que, no, mire, no se preocupe, seguramente es porque está nerviosa. No, pues eso sí me al otro extremo, porque qué tal que sí tiene que ver con una causa médica importante que se tiene que atender, ¿sí? Y la cuarta, se fija en la cuarta opción, dice, si vuelve a pasar, le iremos al médico para hacer más estudios. Pues bueno, esta también suena como muy, no suena muy válida que digamos. Sí se está validando porque se le está atendiendo a la persona de malestar, si le vuelve a pasar le iremos, pero no está generando como esa sensación de cuidado, de protección, de acompañamiento, de validación. Entonces muchas veces si andamos a las prisas, pues podemos a veces optar por la 4, pero lo más adecuado para tener un buen monitoreo y un diagnóstico diferencial pues sería pues, la tercera opción, ¿sí? Exacto, nos comenta por aquí Karina, ¿no? Que es una respuesta muy tajante. Y si a veces estamos como con mucho trabajo, o hay otros 3, 4 pacientes y sus familias, mucho ruido, mucho movimiento, pues es algo que podríamos llegar a decir. Pero hay unas palabras, unas poquitas palabras que podríamos decir antes que pueden generar una gran diferencia, ¿sí? En la relación terapéutica, en la sensación de apoyo, en incluso la propia manera en cómo la paciente luego se tranquiliza y con este monitoreo que ustedes le brinden, pues la misma paciente se queda con la tranquilidad de, no, ok, entonces si el estudio dice que todo está bien, seguramente sí es porque me puse un poco preocupada, ¿no? Y eso ya nos da más información, no nos quedamos simplemente con una causa o la otra. Entonces, esa tercera opción, como podemos ver, es la que mejor favorece la relación terapéutica. Ya vimos qué problemas pueden generar las otras respuestas y pues porque es importante validar ese malestar. ¿Sí? Nos ayuda en general a mantener esa dinámica en las sesiones, en este caso, pues en las sesiones de hemodiálisis. Porque imagínense, una paciente a la que le damos una respuesta tajante, pues seguramente, aunque se sienta mal, no sabemos si en el futuro ya no va a decir nada. Y ese malestar, no sabemos si luego sigue incrementando hasta que suceda algo ahí y que la paciente no lo dijo porque no quería sentirse ignorada o regañada o invalidada. ¿Sí? Y esto puede pasar también con algunos pacientes. Más si vienen a veces, y retomando el tema de la familia, si vienen de un entorno en el que suelen recibir esa invalidación, pues va a ser más probable que esa conducta de callarse, de no expresar su malestar o de no sentirse como una carga o no sentirse validados, pues esa conducta también se va a manifestar en el entorno donde deberían de recibir el apoyo. ¿Sí? Estos temas, por eso, los vamos viendo de manera escalonada, porque como podemos ver, están todos ligados, todos son de gran importancia y pues es lo que ustedes ven en el día a día, o lo que van a ver quienes todavía no estén en estos entornos. Y pues bueno, con esto daríamos por finalizada el segundo tema de la unidad 4. Quiero saber para este punto qué dudas, inquietudes tienen o qué reflexiones se llevan el día de hoy como parte final de esta segunda clase. Yo quiero saber si vamos a ver algo que sea cuestiones éticas. Porque tuvimos un caso esta semana y quisiera saber si vamos a ver, por ejemplo, tenemos una paciente que hace 6 meses le diagnosticaron con enfermedad renal crónica y desde que le dieron el diagnóstico dijo que ella no se iba a hacer diálisis. Entonces le dieron un tratamiento, obviamente que me imagino que no lo llevó, y llegó a la terapia. Entonces la ingresan ya mal, toda sintomática, pero ella siempre ha dicho que no quiere la diálisis. Y hace 3 semanas, por lo que les contó la hija, la ingresaron en urgencia. Y cuando se dio cuenta que le iban a cortar el catéter que le habían llevado para eso, ella dijo que no quería, cada que le preguntan, no quería, está indicada, o sea, está en negación total. Entonces en urgencia se agarró otra casa de su